Aquí me dijeron que ya se ve, ¿verdad? Ya, Sí, doctor. Perfecto. así es, En- doctor. entonces, ahí está. Listo. Entonces, vamos a empezar con lo que viene siendo anatomía bloque 2, un mega repaso así bien rápido. Este es el total de los lienzos que recaudé a lo largo de lo que bien fue mi curso del segundo bloque. Entonces, pues espero que le saquen provecho. Entonces, apréndanse bien esto, apréndanse bien los banquitos y lo más rescatable que les voy a estar dando cositas puntuales, anótenlas y con eso repasen y pues, yo creo que les va a ir bien, ¿eh? Aparte, acuérdense, no es para reemplazar un bloque completo, entonces nada más es como para repasar, pero igual y les puede ir bien, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con lo que viene siendo la anatomía regional de tórax. Entonces, habían visto con sus doctores, ya sea conmigo, lo siguiente. A lo largo de lo que viene siendo el tórax tenemos diferentes estructuras, ¿no? Entonces, primero el tórax va a ser un segmento. Entonces, si ustedes recuerdan, los segmentos pues básicamente van a ser las partes más grandes del cuerpo, ¿no? Que vienen siendo la cabeza, el tronco, los miembros superiores, los miembros inferiores, ¿no? Y ya después se van a estar dividiendo en partes más chiquitas que se le conocen como regiones, ¿no? Entonces, la anatomía regional del tórax se está dividiendo a lo largo de lo que viene siendo ciertas regiones por diferentes líneas. Entonces, aquí les traigo pues, una imagen en la cual nosotros podemos visualizar todas las líneas que nosotros tenemos. Tenemos líneas horizontales y tenemos líneas verticales. Estas líneas no siguen como tal un orden, algunas tienen alguna referencia anatómica, y eso se los voy a decir que lo anoten porque es importante, se los pueden preguntar, pero algunas nada más basta con que sepan más o menos el recorrido, ¿vale? Entonces vamos a empezar con lo que vienen siendo las líneas verticales. Entonces, en las líneas verticales, la primera línea que vamos a tener va a ser la medio esternal, ¿vale? Entonces, la línea medio esternal, hagan de cuenta que va a ser como nuestro plano medio, ¿vale? Entonces, cuando ustedes vieron el tema de planimetría, habíamos quedado que, pues, básicamente nuestro cuerpo se divide en planos, ¿no? Plano sagital, plano medio, plano parasagital, plano coronal, plano transverso, plano oblicuo, ¿no? Son líneas de proyección que nosotros podemos utilizar para hacer diferentes divisiones, ¿no? Entonces, en este caso, estas líneas de proyección las vamos a estar proyectando sobre lo que viene siendo nuestro tórax. Entonces, línea medio external, como su nombre lo dice, va a pasar ¿por dónde? En medio del externo. En medio del esternón. En medio del esternón, ¿no? Entonces, a otra cosa, para los que no sepan, entonces, no habían entrado antes. Entonces, en este caso de los megarepasos, pregunto así mucho para que ustedes vayan repasando y agilicen su memoria, ¿vale? Entonces, en el curso yo les doy todo, pero aquí sí es como más rápido e interactivo. Entonces, igual si tienen dudas, me pueden interrumpir sin ningún problema, ¿va? Entonces, seguimos. Tenemos la media esternal que va a lo largo de la mitad del esternón. Tenemos otra segunda línea que va paralela a esta primera línea, es decir, es un plano que va hacia los costados. Este plano va a lo que viene siendo los costados del esternón, ¿vale? A lo largo de lo que viene siendo la articulación manubrio-esternal. Entonces, ¿cómo se le llama? Línea paraesternal. Esto es la división más básica. Algunos libros refieren o básicamente están como tal, añadiendo otra tercer línea. Algunos doctores después probablemente les dijeron, pues tenemos una línea paraesternal y una línea external lateral, ¿no? Entonces, aquí no nos vamos a meter en problemas, lo vamos a manejar como viene su temario, entonces lo ponemos línea medio external, la que va en medio del tórax, a los costados de lo que viene siendo el esternón, tenemos a la línea paraesternal. Después vamos a tener otro tercer plano que se llama línea medio clavicular. La línea medio clavicular, como su nombre lo dice, va a ir a la mitad de la clavícula, ¿vale? Entonces, hagan de cuenta que pues, nosotros aquí tendríamos pues lo que viene siendo nuestra clavícula, ¿no? Imagínense así, y después imaginan un plano que va así, ¿no? Esa sería la línea medio clavicular. Entonces, esta línea medio clavicular, como su nombre lo dice, va a lo largo de lo que viene siendo la mitad de la clavícula, ¿vale? ¿Alguna duda hasta el momento con estas tres líneas? Son las que se No, deben de saber para su depa, ¿eh? todo bien. No, Entonces, doctor. si les dieron otras líneas, sus doctores, un poquito más específicos, quédense con lo que viene su programa, ¿vale? Entonces, línea medio esternal, línea paraesternal y línea medio clavicular, ¿vale? Ahora, vamos con lo siguiente. Tenemos las líneas de lo que viene siendo el miembro superior. En este caso, otra línea vertical, y esta sí es pregunta de examen, es la línea axilar anterior. Y lo que les pueden preguntar en el examen es que esta línea se origina en el borde de un músculo. ¿Alguien sabrá cuál músculo que viene siendo esta línea verde, línea axilar anterior? Del El pectoral mayor. pectoral mayor. Pectoral. Exactamente. Entonces, pues, aquí nada más le añado, aquí como lo que viene siendo nuestro músculo pectoral, el músculo pectoral mayor, que pues ya vieron en el tema
lo que viene siendo músculos de miembro superior, teníamos así el pectoral, ¿no? Entonces, el pectoral mayor origina en su borde lateral lo que viene siendo la línea axilar anterior, ¿vale? Entonces, si les preguntan con qué músculo se relaciona la línea axilar anterior, ustedes van a contestar con cuál. Del El músculo pectoral pectoral mayor. mayor. Exacto, entonces, músculo pectoral mayor, ¿vale? Entonces, línea axilar anterior, ¿vale? Entonces, seguimos con las líneas verticales, entonces nosotros giramos un poco el cuerpo, entonces aquí estamos en una vista anterior y después estaríamos en una vista posterior, ¿vale? Entonces, ahora, estas líneas, hagan de cuenta que si nosotros trazamos lo que viene siendo aquí nuestro cuerpo, ese sería pues el pecho, la espalda, imagínense aquí le dibujo su pantalón, su ombligo, ¿no? Entonces, y aquí vamos a estar dibujando lo que viene siendo el miembro superior, ¿vale? Entonces, imagínenselo ahí cortado, ¿no? Entonces, miembro superior. Entonces, nosotros vamos a decir que esta línea, que es la línea axilar anterior, que viene siendo, pues básicamente esta, ay, no, esta no, esta de color verde, y vamos a decir que aquí está la línea axilar anterior recorriendo lo que viene siendo el músculo pectoral mayor, ¿vale? ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, sí, Entonces, nada más acuérdense, pues, por aquí vendría el músculo pectoral mayor, ¿no? Algo así, ¿no? El pectoral mayor. Ahora, vamos, esta es una vista lateral, ¿no? Entonces, si giramos tantito, nosotros vamos a tener otra línea, que es la línea axilar posterior, que pues básicamente viene siendo esta verde de aquí, ajá. Entonces, esta verde fuerte se le conoce como línea axilar posterior y otra característica es que recorre un músculo. ¿Alguien sabrá por ahí qué músculo estaría recorriendo esta línea? el Del dorsal. dorsal ancho. Exactamente. Entonces, puede ser otra pregunta de examen que esta línea la va a estar recorriendo el músculo dorsal ancho, ¿vale? Entonces, hagan de cuenta que si nosotros nos ponemos artísticos, más o menos, el dorsal ancho iría así, ¿no? Entonces, iría así como en forma de dorito. Ajá. Entonces, dorsal ancho origina la línea, o más bien en el borde lateral del músculo dorsal ancho o latísimo dorsal, se podría originar la línea axilar posterior, ¿vale? Entonces aquí lo ponemos dorsal ancho, ¿sí? Sí. Sí, Sí. Ok, listo. Ahora, esta línea pues iría básicamente a la inversa, ¿no? Entonces, una es posterior, la otra va a ser anterior, entonces la tendríamos de este lado. Entonces ahí la ponemos, línea axilar posterior, ¿vale? ¿Sí? Sí, sí, doctor. Perfecto, entonces ya la ponemos, ¿no? Entonces, esta verde clarito es la línea axilar anterior, línea axilar posterior, y vamos a ver que en medio de la axila, lo que nosotros conocemos como lo que viene siendo el sobaco vulgarmente, nosotros vamos a tener que el axila es un espacio de miembro superior, seguramente ya lo habrán visto con algunos de sus autores, o pues, los que estuvieron conmigo en el curso lo vieron conmigo. Entonces, la axila, que es un espacio de miembro superior, se acuerdan que tiene paredes y tiene vértices. Nosotros vamos a decir que la línea axilar media se va a estar originando del vértice de la axila y recorre paralelo entre la línea axilar posterior y la línea axilar anterior. Entonces, si ustedes recuerdan, el vértice lo tendremos por aquí. Para los que tomaron clase conmigo, pues ya lo recapitulamos después. Entonces, línea axilar, ay, perdón, que aquí escribí medio feo, línea axilar media, ¿vale? Entonces, las axilares son las que tienen relación con un músculo, la línea axilar anterior con el pectoral mayor, la línea axilar posterior con el dorsal ancho y la línea axilar media con el vértice de la axila o del conducto axilar, ¿vale? ¿Dudas que tengan con región o planos verticales? No, todo bien. No, doctor. Va. Gracias. Entonces, espérame que déjenme ver si tengo a alguien en sala de espera, porque luego me. Así, miren, ahí está. Entonces, sigamos, ¿vale? Ahí está. Entonces, ahí está. Listo. Entonces, vamos con lo siguiente. Vamos a ver los siguientes planos verticales, pero de la cara posterior. Entonces, llegamos hasta lo que viene siendo la línea axilar posterior, ¿no? Después vamos a tener en la cara dorsal, tendríamos ¿vale? Esta línea morada que se encuentra aquí, que va a la mitad de la columna vertebral, se le conoce como plano
o línea, Vertebral. Vertebral. línea vertebral, ¿vale? Algunos libros mencionan otra línea que se le conoce como línea paravertebral, ¿vale? Que va a los costados de las vértebras. Sin embargo, no la marca su temario, entonces no la vamos a ver. Entonces, nada más quédense, les digo, con lo que da su temario, ¿vale? Entonces, línea vertebral. Después tenemos a la línea que va en el borde medial de lo que viene siendo la escápula, que se le conoce como Línea escapular. Línea esternal. línea escapular. Escapular, Entonces, perdón. esas son las líneas que nosotros vamos a tener verticales, ¿vale? Entonces, recapitulando, es la línea paraesternal, esta morado fuerte, la línea, perdón, la línea medio esternal es la morada fuerte, la línea amarilla, que es la paraesternal, la medio clavicular, que es la azul clarito, la línea axilar anterior, que es la verde clarito, giramos tantito, tendríamos esto, línea axilar media, línea axilar posterior, que es la verde fuerte, línea axilar, perdón, vertebral, línea escapular, perdón, que es la que tenemos a la mitad de la escápula, y la línea vertebral, ¿vale? Que es la que pusimos otra vez de color morado, ¿vale? Entonces, ya terminamos las líneas verticales. Vámonos con las líneas horizontales. En las líneas horizontales nosotros vamos a tener que son planos perpendiculares justamente a nivel de lo que viene siendo pues el plano anterior y el plano posterior. Entonces tenemos a la línea clavicular, ¿vale? Que va entre las clavículas. Más abajo tenemos a la línea tercera costal, que va recorriendo el borde de la tercera costilla, la línea sexta costal, que va recorriendo el borde de la sexta costilla, y la línea subcostal, que esta línea subcostal va recorriendo lo que viene siendo nuestra borde costal, que es la parte inferior del reborde costal, ¿vale? Entonces, ya que vimos todas las líneas anteriores y las líneas, perdón, todas las líneas verticales y todas las líneas horizontales de la cara anterior, podemos empezar a ver las regiones, ¿vale? Entonces, superior a lo que viene siendo la línea clavicular, vamos a tener un espacio que se le conoce como, ¿saben cómo se llama esta Supraclavicular. región? Exactamente, la región supraclavicular. ¿Qué es importante que nosotros conozcamos de esta región supraclavicular? Que, por ejemplo, en la base de lo que viene siendo el cuello y la clavícula, penetran diferentes estructuras anatómicas. Por ejemplo, tenemos la emergencia de lo que vienen siendo los vasos subclavios. Entonces, si ustedes recuerdan, pues más o menos por aquí estarían los músculos escalenos, ajá, el músculo esternocleidomastoideo y hacia acá los escalenos, ¿no? Entonces pasaría la subclavia, pasaría la arteria subclavia, la vena subclavia y los nódulos del plexo braquial. Y hay otra estructura. Si ustedes recuerdan, el pulmón, sobre todo, se prolapsa una pequeña parte, ¿no? Que se le conoce como cúpula del pulmón. Y si nosotros ponemos lo que viene siendo la campana del estetoscopio aquí en el ápice de lo que viene siendo la región supraclavicular, podemos escuchar un ligero murmullo vesicular o se podría decir que un ruido ventilatorio, ¿vale? Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque una pequeña parte del pulmón prolapsa o sale de la apertura torácica superior y se aloja en este lugar, ¿vale? Por eso describimos la línea o la región supraclavicular, ¿vale? Entonces, de esto no es tan importante las regiones, nada más o menos que ubiquen entre qué líneas y qué líneas están, ¿vale? Entonces, la línea supraclavicular está después o por encima de la línea clavicular, ¿vale? Ahora, la región, perdón, que tenemos entre la parte clavicular y la línea tercera costal, ¿cómo se le conoce? Infraclavicular. Infraclavicular. Exacto, entonces se le conoce como línea infraclavicular, ¿vale? Entonces la ponemos aquí. Entonces va a ser esta región de color azul, comprendida entre dónde? Pues comprendía todo ese espacio, ¿vale? Entonces, todo este espacio de color rosita va a ser la parte infraclavicular comprendida entre línea axilar anterior, línea medio esternal y todo esto, ¿vale? Superiormente línea clavicular, inferiormente línea tercera costal, ¿vale? Entonces tenemos dos regiones infraclaviculares, una región infraclavicular izquierda y una región infraclavicular derecha, ¿vale? Entonces, esas son las regiones. Un poco más abajo, entre la línea tercera costal y la línea sexta costal, se encuentra esta región de color azul clarito. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Mamaria. 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 ¿Cómo? La región Mamaria o pectoral. Región pectoral. mamaria, exactamente, o también se le conoce como región pectoral, ¿vale? ¿Sí? Sí. Sí, doctor. ¿Dudas? No, ¿No? ¿Seguros? ¿Todo bien? espero que sí. Va.
Seguimos. Entonces, línea mamaria, o, perdón, región mamaria, o también se le conoce como región pectoral. Entonces, ¿de qué depende? Pues básicamente de la nomenclatura que ustedes lean. O sea, si leen un libro de semiología, probablemente pues la mayoría de los modelos anatómicos los están describiendo en un objeto asexuado, ¿no? Entonces, esperando que no tenga mamas. Entonces pues, se le llama región pectoral, pero en la mayoría de los libros anatómicos, como esa es la región mamaria y hay un tema de mama, se le conoce como región mamaria, ¿vale? Cualquiera de los dos nombres es correcto, región mamaria o región pectoral. Sin embargo, el término como más utilizado, no el más correcto, pero sí el más utilizado, porque acuérdense que los dos son correctos, es la mamaria, ¿vale? Región mamaria. Ahora, por debajo, tenemos entre la sexta costal y la línea subcostal este de color rosa o rojito, ¿no? ¿Cómo se llama? Hipocondrio. Hipocondrio, ¿vale? Entonces, ¿por qué lo describimos? Porque todavía el hipocondrio está jugando o está dentro de lo que viene siendo la caja torácica, ¿vale? Entonces, acuérdense que la caja torácica no es similar a tórax, ¿vale? Entonces, acuérdense, el tórax es un segmento que está comprendido entre qué y qué. ¿Alguien recordará por ahí? Entre el cuello y el abdomen. Entre el cuello y el abdomen. ¿Y a partir de dónde sería cuello y a partir de dónde sería abdomen? Abdomen sería después del diafragma. Exacto. Ujú. Y cuello por arriba de la apertura torácica superior, ¿vale? Entonces es importante y es muy interesante saber esto porque el diafragma no cubre o no, o bueno, sí cubre el tórax, pero no se inserta o no, más bien no sigue el trayecto de la apertura torácica inferior, sino que el diafragma está un poco más arriba. ¿Por qué? Porque hay estructuras, por ejemplo, el hígado, el estómago, el vaso que necesitan protección de la caja torácica, pero esas ya no son vísceras torácicas, ya son vísceras abdominales. Entonces, cuando ustedes les pregunten en su examen departamental del día lunes, ¿cuál es el límite inferior del tórax? Ustedes me van a contestar qué, o bueno, más bien ustedes van a contestar en su examen qué es qué, El diafragma. el diafragma, ¿vale? Entonces, ahorita de todos modos lo vemos, nada más es para que tengan esto en claro. Pero como les digo que estamos describiendo la caja torácica, entonces tenemos a la región del hipocondrio. Básicamente esta región del hipocondrio va a estar conteniendo las vísceras abdominales, ¿vale? Listo. ¿No hay dudas con las regiones de la cara anterior? No, doctor. Bueno, siguiente vamos con la región de la cara posterior. Básicamente estas, pues las podemos dividir en 6. Sin embargo, con que lo sepamos así a grandes rasgos, estas líneas, que son las posteriores, tenemos esta de color naranja, que alguien recuerda cómo se llamaba. Supraescapular. Supraescapular externo. No, o sea, la línea. Escapular. A la línea supraescapular. ¿Y la roja? La línea Supraescapular. Exactamente, entonces, línea supraescapular y línea infraescapular, ¿vale? Y recapitulando las partes, las líneas posteriores verticales, tenemos a la línea morada, que es la vertebral, a la línea azul, que es la línea escapular, y a la línea axilar posterior, ¿vale? Entonces, vamos a ver que se están relacionando estas diferentes áreas. El espacio más importante de lo que viene siendo, pues, estas áreas de la cara dorsal, pues básicamente es un espacio que se le conoce como espacio escapulovertebral, que está entre la columna y la escápula. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver que todo lo demás está cubierto de músculos y de huesos. Por ejemplo, aquí pues estarían yendo las costillas, la escápula, la columna. Y nosotros, ¿para qué queremos revisar la parte posterior? Por ejemplo, en semiología, ahorita en anatomía no tanto, pero en semiología sí. Nosotros vamos a tener, ay, perdón, sí, ahí está. Nosotros vamos a tener que aquí, por ejemplo, en esta parte, si ustedes ponen aquí la campanita del estetoscopio, van a escuchar el soplido, es decir, van a escuchar el ruido. Pero si ustedes la ponen sobre la columna, como lo está tapando los huesos, pues no van a escuchar nada. Si ustedes lo ponen sobre la escápula, no van a escuchar nada. Entonces, pues básicamente el espacio que importa, o bueno, la parte que importa, va a ser el espacio que queda entre la columna y la escápula, ¿vale? Que se le conoce como total espacio escapulovertebral. Sin embargo, su programa dice, pues descríbelo bien. Entonces, pues trazamos las líneas, la línea supraescapular, la línea infraescapular, y vamos a trazar también las líneas verticales y tenemos 6 regiones, ¿no? Entonces, ¿cómo se llamaban las regiones? Esta de acá. supraescapular interna. Supraescapular interna, esta de acá.
Supraescapular externa. Escapular externa, la región intermedia, Escapular Escapular interna. escapular interna, esta de acá, Escapular externa. Escapular. escapular externa o escapular solita, se lo puede conocer igual, esta de acá, Infraescapular Supraescapular interna. interna. intraescapular interna y esta. Infraescapular Escapular externa. Exacto, pues, les digo, en la parte posterior no es tan importante, te han preguntado, pero en la parte anterior les pueden hacer una pregunta. Yo la verdad nunca he visto que lo pregunten en algún DEPA, pero pues lo que sí les preguntan son las líneas, las tres que vimos, desde qué músculos se originan, es así, esas anótenlas bien, porque esas sí las preguntan. Pero esto de las regiones, lo que dice, o bueno, lo que yo pienso que dice el departamento, la verdad no me consta, pero si yo fuera el departamento haría lo siguiente, no por manchado, sino porque para mi parecer siento que hay temas más importantes que preguntar que las regiones. O sea, las regiones son fáciles, sí, pero hay cositas más importantes que preguntar. Entonces, pues no perdería el tiempo en preguntar la de las regiones. Lo que sí es preguntas como tal específicas, de dónde se originan cada una de estas líneas importantes, que es la posterior, la anterior y la media. Habíamos quedado que la anterior, ¿de qué músculo? Pectoral mayor. El Pectoral mayor. pectoral mayor. Mayor, la posterior Dorsal ancho. Dorsal ancho. y la línea media Del vértice de la axila. del vértice de la axila, ¿vale? Obviamente, esto es en anatomía, ¿no? Yo les estoy dando lo más importante para el DEPA. Esto viene en su temario, entonces el departamento se va a excusar en que si lo pregunta, ustedes se lo deben saber porque viene en su temario. Entonces, una breve repasadita no estaría de más, pero si yo fuera ustedes y estaría ya en colapso y no he estudiado nada, pues no lo estudiaría la verdad. Pero si tienen tiempo, si ya han estado estudiando constante, pues no estaría de más aprendérsela. Porque cuando ustedes vuelvan a ver, por ejemplo, semiología de pulmón, o lleven una práctica, creo que de auscultación pulmonar, pues les preguntan todas estas líneas y pues, está un poquito más. Y pues qué mejor que ya saberlo, ¿no? Pero bueno, si están colapsando ya, nada más apréndanse las líneas axilares, ¿vale? En qué músculos se propagan. ¿Dudas que tengan con la anatomía regional? No. Una pregunta. Ay, Dime, ¿de dónde se originaba la línea axilar media? Perdón. del vértice de la axila, Gracias, doctor. ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Y la posterior era del dorsal ancho, ¿verdad? Sí, Ok, gracias. sí. Bueno, entonces no hay otra pregunta, ¿verdad? ¿Todo bien? Todo bien, doctor. Sí, doctor. Todo bien. Vale, entonces vámonos con el otro lienzo, ¿vale? Vamos a ver los tipos de tórax, ¿va? Entonces, tenemos dos diámetros principales del tórax. El tórax normal, ¿no? Que se le conoce como el tórax esténico, ¿vale? Este tórax va a tener bueno, todos los tórax tienen dos diámetros, ¿no? O se le escriben dos diámetros. El diámetro lateral y el diámetro anteroposterior, ¿vale? Entonces, así, ¿no? Como en cruz. Entonces, este es el anteroposterior, el AP, y este es el lateral, ¿vale? Entonces, ¿qué características debe tener un tórax esténico? Un tórax esténico debe de predominar el diámetro lateral, ajá, ¿sí? Y más o menos debe de ocupar 2/3 partes el diámetro anteroposterior. Es decir, si lo hacemos por tercios, los 3/3 serían el diámetro lateral y 2/3 serían el diámetro AP, ¿vale? Es decir, casi similares, pero sí se debe de notar la diferencia, ¿vale? Vamos con el siguiente. El siguiente, bueno, esto igual se los digo a mis alumnos, entonces se relaciona con una caja torácica mediana y un cuerpo mesomorfo, es decir, una persona que más o menos no esté ni gordita ni flaquita, ¿no? Entonces, es decir, no esté ni ancha ni muy delgadita. Entonces, vamos a ver que eso se dan en cuerpos mesomorfos, generalmente, no siempre, pero generalmente, ¿va? Entonces, tórax esténico. Después el tórax hipoesténico, es decir, que está por debajo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el diámetro AP no cumple los 2/3. Entonces, si ahora lo hacemos por cuartos, lo normal es que sería 4/4 y el otro sería, no sé, 3/4, ¿no? Imagínense esto. Ahora, en este diámetro, el diámetro lateral, en vez de ser 3/4, sería 2/4 en correspondencia al 4/4 del diámetro anteroposterior. Ajá. Entonces, eso ya es muy bien. Nada más con que ustedes sepan que es o sea, se observa en cuerpos delgados, con eso está perfecto, ¿vale? Esto igual ya lo van a ver cuando empiezan a llevar más materias específicas, pero yo se los expliqué a mis alumnos en ese momento, pero nada más con que sepan que es un
tórax que tiene proporciones diferentes y que el diámetro lateral sigue predominando sobre el AP, pero el AP en este caso es un poquito más chico que el esténico, ¿vale? Es un poquito más corto nada más. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, doctor. Sí. 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 Entonces, el esténico, imagínense que son bolas, el esténico sería así, ay no, perdón, así no, así, el esténico, y el hipoesténico sería así, ¿vale? Vámonos con el hiperesténico. El hiperesténico casi, o puede llegar a tener el mismo diámetro anteroposterior y el AP, ¿vale? Entonces pueden tener diámetros similares, pero nunca el diámetro AP puede rebasar el lateral, ¿vale? Eso nunca, para que sea un tórax normal, siempre debe estar más largo o más grande el diámetro lateral que el AP, ¿vale? Este hiperesténico lo observamos en tórax anchos, por ejemplo, en las personas que son muy robustas, no necesariamente que sean gorditas, pero que estén robustas. ¿Ah? Como por ejemplo, aquí yo les ponía un personaje, ¿no? El famoso Motomoto. O sea, han visto, por ejemplo, los que van al gym, que llegan unos señores así bien mamados y llegan así, bien grandototes, ¿no? Y se ponen a cargar como 300 kilos, ¿no? Pero su cuerpo lo tiene así, es decir, no tienen un cuerpo marcado, pero tienen un tórax muy ancho, ¿no? Y luego se ve. Entonces, un cuerpo, por ejemplo, de tórax esténico, que no está ni muy flaco ni muy gordito, un tórax hipoesténico que está muy flaco, por ejemplo, Peter Languila, todos conocen a Peter Languila, que está muy, muy flaco, ajá, y un paciente como muy ancho, ¿no? Por ejemplo, el Motomoto, ¿no? Por ejemplo, también algún actor famoso que está así, que no esté gordito, pero está así muy ancho, por ejemplo, el que interpreta a Aquaman, ¿no? No sé cómo se llama. Nada más sé que se apellida Momoa, ¿no? Pero han visto que está bien grandotote, ¿no? Y está ancho, pero no está gordito, pero está ancho y está marcado, ¿no? Entonces, Sí. ¿dudas con las diferencias de tórax? No. No, ¿No? Bueno. Ujú, ¿podría admitir a los que están en la sala de espera, por favor? claro, voy. Muchas gracias. ¿Alguna otra Doctor, yo pregunta? tengo una pregunta del tipo de tórax. ¿Estos se consideran tórax, pues, normales? O sea, ¿no es nada patológico? Ajá, todo esto es normal. Ajá. Ahorita vamos a ver los patológicos, pero todos estos son normales, ¿vale? El esténico, el hipoesténico y el hiperesténico. Ujú, De acuerdo, gracias. ¿sí? Doctor, Yo tengo una pregunta. Ajá. En el hiperesténico, AP es más, o sea, es más grande Es que similar, lateral. similar al lateral, no más grande porque ahí ya se considera patológico, que ahorita lo vamos a ver. Ajá, Ok, gracias. sí. ¿Algo más? ¿No? ¿qué línea predomina ¿En cuál? ¿En en el todos? escénico? En todos va a predominar la línea o la parte del diámetro lateral. Ajá. Solo que, por ejemplo, les digo en por ejemplo, son 3/4 el AP y 4/4 el, el lateral, ¿no? En por ejemplo, son 3/4, perdón, 2/4 el AP y 4/4 normal, ¿no? Y en igual son 4/4 y ya se está acercando un poquito más. O pueden ser 4/4 y 4/4, pero nunca rebasa el AP. Ajá. Ok, El AP nunca gracias. puede rebasar al lateral. Entonces, ahora sí vamos a ver las variaciones, ¿vale? Doctor, ¿qué Ajá. significa AP? Antero posterior. Ah, ok, gracias. Sí. Bueno, vamos con las variaciones patológicas, ¿vale? Bueno, algunas variaciones y algunos patológicos, ¿no? El primero que tenemos va a ser el tórax en quilla. Ajá. Entonces, este tórax en quilla también se le conoce como tórax en paloma. ¿Por qué? Porque está como si fuera el pechito de una paloma, ¿no? Entonces, aquí lo que pasa es, pueden ser dos causas. Una, que no hay una proporción entre lo que viene siendo el manubrio del esternón y lo que viene siendo el cuerpo del esternón. Entonces, hagan de cuenta que lo normal es que sí, en efecto, espérenme, dejé, bueno, para que escriba un poquito mejor. Va de nuevo, entonces. Lo normal es que nosotros tengamos lo siguiente, ¿no? Entonces, tengamos una ligera inclinación en lo que viene siendo el tórax, ¿no? Eso es 100% normal. Pero en los tórax en quilla lo que va a pasar es que esta inclinación va de un lado así y el otro va así. Ajá. Entonces van como en dirección opuesta, como si fuera un boomerang. Ajá. Es tórax en quilla, ¿vale? El esternón prolapsa. Esas son algunas de las causas, nada más con que ustedes sepan que hay un ángulo esternal prominente, con eso está bien, ¿vale? Después tenemos a que ¿qué le ven de raro? Está como sumido. Está hundido. Exacto.
como si lo hubieran pegado, ¿no? Entonces, tiene hundimiento de lo que viene siendo el esternón. A esta patología se le conoce como tórax hundido o pectus excavatum, ¿vale? Entonces, toda la vida van a encontrar este nombre que es el pectus excavatum, ¿vale? Pero pues, tórax hundido, pues ya es como lo bonito, ¿no? Y después tenemos unas aberraciones o unas prominencias un poquito más raras, que son, por ejemplo, que una parte, ya sea el cuerpo del esternón o el manubrio del esternón, prolapse de una forma como si fuera literalmente una bola, y esto lo conocemos como tórax, este, pectus carinatum o tórax en cono o tórax prolapsado, ¿vale? Entonces la punta del cono sería esta, pectus carinatum y prolapsado, ¿vale? Entonces, esas son algunas variaciones que tenemos, ¿vale? Ya no son normales, pero son compatibles con la vida, es decir, no te vas a morir por tener un pectus carinatum, o sea, de primera instancia, tu organismo se adapta, entonces no es tan grave, ¿no? Entonces, ahí cuando te empiezas a deformar más, por ejemplo, en algunas patologías, como son, por ejemplo, espondilitis anquilosante, etcétera, o traen otra enfermedad de base, por ejemplo, los pacientes que tienen, hay que buscar, esto ya es más clínica y no se van a preguntar en el DEPA, pero es un dato interesante. Cuando ustedes sigan avanzando en la clínica, van a encontrar a que todos estos pacientes lo que les va a preguntar o lo que les va a hacer sospechar de que tienen alguna enfermedad es, por ejemplo, la talla alta. Ajá. Que sean muy altos, que tengan extremidades muy largas y que tengan, por ejemplo, mucha elasticidad en la piel. Porque hay algunas enfermedades de la colágena que están afectando estas partes y algunos síndromes, por ejemplo, el síndrome de Marfan, que tiene, aparte del pectus excavatum, que son muy largos y son muy altos, también tienen alteraciones cardíacas. Ajá. Entonces, por eso, intencionadamente, ustedes, si ven un paciente así, van a decir, ok, no está mal su tórax, o bueno, está raro, pero intencionadamente le voy a ir a buscar más cosas, ¿no? Entonces, a veces para la vida, para su depa no se lo aprendan, nada más con que sepan que es hundido o que se le llama pectus excavatum, con eso está perfecto, ¿va? ¿Dudas con estos tres? Bueno, Doc, ¿cuál es la diferencia del tórax en quilla al tercer tipo que vimos, el tórax, el cóncavo? Sí, creo que sí es. En cono. En cono, Entonces, perdón. sencilla, haz de cuenta que es como si fuera el pechito de una paloma, ¿vale? Entonces, tienes aquí tu esternón, ¿no? Y se forma un pechito de una paloma. En cambio, el otro, haz de cuenta que literalmente el esternón en algún punto hace un cono, ajá, así, y prolapsa una pequeña parte. Por eso ya viste que está este, como una bolita aquí, y este nada más es como el pechito de una paloma, ¿no? Sí, 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 Doc. Esa es la diferencia. Y finalmente, ya para terminar estos tipos de tórax, vamos a ver el tórax en tonel. También se le conoce como tórax enfisematoso, ajá, o tórax epocoso, ajá, en algunas otras literaturas, porque se relaciona mucho con EPOC o con enfisema pulmonar. Entonces, si ustedes ven un paciente con EPOC crónico, enfermedad pulmonar obstructiva crónica de varios años de evolución, lo que van a ver es que su tórax va a generar una expansión, es decir, se va a sobredistender, y a esto va a generar alteraciones en la dinámica pulmonar y alteraciones en la longitud de los diámetros. Entonces, aquí ahora sí, el diámetro AP predomina sobre el lateral. Entonces, imagínense que ¿cómo se llama? Este de acá era 4 cuartos, ajá, y ahora este de acá es 5 cuartos, ¿vale? Ajá. Disculpe, doctor. Lo de o sea, el decir 4 cuartos y todo eso es como para darnos una referencia, ¿no? Pero no Exacto, una es para... relación. Sí. No son Ah, ok, reglas que ok. ustedes deben de aprender, nada más para que ustedes me entiendan en las relaciones, ajá. Sí, gracias, doctor. Va que va. Entonces, déjenme admito a los que están. Listo. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿El tórax hundido y el tórax en embudo es lo mismo? ¿El tórax en qué? El tórax hundido y el tórax en embudo es lo mismo. El embudo es como si fuera el del cono, ajá. Ok, El hundido, pectus excavatum, que está todo como si lo hubieran pegado, ajá, como si lo hubieran fracturado las costillas, ¿sí? sí, gracias. Bueno, entonces, terminamos esto, vámonos rápido con lo que viene siendo pared torácica, ¿vale? Entonces, este es el tema de cuales les pueden sacar un poquito más de jugo a las preguntas, entonces, vámonos rápido, ¿vale? Entonces, lo primero que les quiero enseñar, bueno, que hay que repasar, es la diferencia entre tórax y caja torácica, ¿no?
el tórax habíamos quedado que era un segmento y la caja torácica es una estructura, ¿vale? Entonces el segmento es el espacio comprendido entre apertura torácica superior y, ¿qué otro habíamos dicho? Diafragma. El diafragma, ¿sí? Ese es el tórax, incluso por aquí se los digo, ¿no? Entonces, tórax, límite, apertura torácica superior, límite inferior, el diafragma. Ajá. Siguiente. Vamos a ver ahora sí la estructura como tal de la caja torácica, ¿sí? Entonces, aquí se los Doctor, voy a poner. tórax era un segmento. Ajá. Tórax era un segmento y ¿qué fue lo demás que dijo? Perdón. El tórax es un segmento y la caja torácica es una estructura, ¿sí? Gracias. Ujú. Entonces, vámonos a basarnos en lo que viene siendo la caja torácica porque la tenemos que estudiar, ¿no? Entonces, la caja torácica tiene dos salidas, ¿no? Una superior y una inferior. La superior se las marqué con rosita y la inferior se las marqué con color verde, ¿vale? Entonces, se le describen dos salidas o dos aperturas, ¿vale? Entonces, tenemos la apertura torácica superior, que se abrevia así cada que ustedes vean esto, ATS, es apertura torácica superior. Ujú. Apertura torácica inferior se va a abreviar como apertura torácica inferior. Ay, perdón, al revés. Apertura torácica inferior, ¿vale? A ti. Ajá. Entonces, si ustedes ven eso en los lienzos que yo estoy haciendo, por si lo ven después, no se les haga raro que es a ti, que es la otra, ¿no? Entonces, vamos a empezar con lo que viene siendo la apertura torácica superior, ¿vale? Entonces, apertura torácica superior está delimitada por ¿quiénes? ¿Ustedes recuerdan? La El primera borde costilla. superior Por del la manubrio. Ajá, entonces es la escotadura supraclavicular o borde superior del manubrio o escotadura yugular en la cara anterior, ¿vale? ¿Sí? Sí, Sí. Exacto. Posteriormente, ¿quién lo delimita? el cuerpo cuerpo vertebral de de T1. T1, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Ok. Sí. Ahora, ahora, vamos a ver la inferior, ¿vale? Es la superior, ¿no? Entonces está delimitado entre el manubrio del esternón, la parte superior, T1, y la parte lateral por el borde superior de qué costilla. La La primera costilla. primera. De la primera costilla. La primera. Entonces, si les hago la pregunta, ¿cuál de los siguientes es un límite de la apertura torácica superior? Y les pongo T1, manubrio, cuerpo, segunda costilla, y no sé, ¿cuáles son esos tres, no? ¿Cuáles? ¿Cuáles sí forman parte de la apertura torácica superior? T1, cuerpo, manubrio, segunda costilla. Manubrio. 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 Manubrio, ¿y quién más? Porque dije dos, De ¿no? uno. Uno y manubrio. T1. Uno. manubrio. T1 y manubrio, ¿vale? Si les preguntara cuál no forma, ahora sí, pues la segunda costilla y el cuerpo, ¿no? Entonces son pequeños detallitos que los pueden preguntar. Ujú. Vámonos con la inferior. La apertura torácica inferior tiene los siguientes límites. Entonces tiene posteriormente la columna, específicamente una vértebra, que es la última torácica, ¿no? ¿Que cuál sería? T12. Exactamente. Entonces aquí vamos a tener lo que viene siendo T12, ¿sí? Ahora, en la cara lateral, igual en la parte posterior, se le desprenden las costillas flotantes, que son la 11 y 12, ¿no? Se forman el límite posterolateral. El límite anterolateral lo está formando esta estructura, que ¿cómo se llama? Reborde costal. Costal. Borde costal. Y la parte anterior lo está formando el proceso gifoides, o actualmente, porque algunos compañeros me dijeron o me preguntaron de qué onda con el proceso gifoides, porque en los libros ya viene la articulación esternoclavicular, manubrio esternal, perdón, manubrio gifo, externo, gifoidea, ¿no? Entonces, o gifoesternal. Entonces, como viene en el porrero, es el límite, la articulación, ajá. Pero, por ejemplo, si no les viene la articulación y les viene el proceso gifoides, ustedes van a poner el proceso gifoides. Si viene la articulación y viene el proceso gifoides por su nueva nomenclatura, tendría que ser, porque tanto en el MUR 11, en el MUR 10 como en el porrero viene que es la articulación, lo pueden poner, pero en el Grey viene todavía el manubrio. Entonces,
podría decirse que como los dos son bibliografías básicas, se contradicen, o más bien no se contradicirían porque pues básicamente casi es la misma estructura, entonces pues sería raro que se los pusieran, pero si en dado caso que se las pusieran, la más correcta actualmente, porque es un libro como el primero que puso el departamento, es el Porrero, entonces es articulación. Ajá. Entonces, recapitulando, posteriormente tenemos a T12, lateralmente tenemos a la costilla 11 y a la costilla 12, lateralmente, anterolateralmente tenemos al reborde costal, ajá, y anteriormente, ¿a quién tenemos? La articulación A la articulación Listo, ¿no? ¿Vale? Articulación gifoesternal o el gifoides, ¿va? Entonces, si no viene articulación, le ponen gifoides. Si viene articulación y no viene gifoides, le ponen la articulación. Ajá, porque está cerca de ahí, ¿vale? ¿Dudas? ¿Con aperturas? No. Sí, yo tengo una pregunta. Ajá, ¿El borde costal es lo mismo que la parrilla costal? ajá. Haz de cuenta que el reporte costal únicamente es esto, donde se están uniendo los tendones conjuntos. Ajá. Que pues básicamente vienen siendo los tendones, los cartílagos que no alcanzaron a llegar al esternón y se unen mediante un solo cartílago común. Eso es el reborde costal. La parrilla costal es todo esto. Ajá. ¿Sí? ¿Sí? Sí, Es decir, gracias. todos los cartílagos. ¿Sí? Ujú. Listo. Doctor, Vámonos. Ajá. este límite dijo que era el anterior, ¿la articulación qué? Gifo esternal. Entre el gifoides y el cuerpo del esternón. ¿Sí? Y bueno, aquí igual viene, pues si lo quieren aprender en el resumencito, viene todo, ¿no? Entonces nada más aquí le agregan en la parte anterior o articulación gifoesternal. Ajá. ¿Sí? Sí. Va. Entonces, ya vimos la diferencia entre caja torácica, que es la estructura ósea que protege, y el tórax, que es un segmento, ¿vale? Entonces, la diferencia. Tórax, límite superior, apertura torácica superior, límite inferior, diafragma. Caja torácica, límite superior, apertura torácica superior, límite inferior, apertura torácica inferior, ¿vale? Entonces, no hay dudas con las aperturas, ¿verdad? Y con el tórax, ¿no? No, No. no, Bueno, vamos a avanzar con lo que vienen siendo las costillas. Las costillas se clasifican de la siguiente forma: si son típicas, si son atípicas, si son verdaderas, falsas, flotantes. Ajá. Entonces vamos a empezar con la clasificación de acuerdo a cómo están dispuestas con relación al esternón. Entonces, esa clasificación tiene tres partes: costillas verdaderas, falsas y flotantes. ¿Qué quiere decir que una costilla sea verdadera o falsa? ¿Alguien sabe? Que se articula con su Mi propio cartílago. cartílago. Exacto. Entonces, que se articula con su propio cartílago al externo, ¿no? ¿Cuántas costillas verdaderas tenemos? ¿Y cuáles son? 7. Sí, siete, la primera costilla, la séptima costilla. Exacto, de la primera a la séptima costilla, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 se articulan directa con su propio cartílago. Ojo, esto es importante, con su propio cartílago al esternón, ¿vale? Eso las hace verdaderas. ¿Cuáles son las costillas falsas? Las que sí llegan a articularse hasta el esternón o por lo menos intentan, pero lo hacen mediante un cartílago conjunto, ajá, que son la 7, la 8, la 9 y la 10, ¿sí? sí. Sí, Esas doctor. son falsas, ¿vale? Sí se articulan con el esternón, pero la característica es que es mediante un tendón conjunto, ¿vale? Y después tenemos las costillas flotantes. ¿Qué quiere decir que sean flotantes? No se Que no articulan se con el articulan esternón. No se articulan con el esternón. Es decir, quedan ahí flotando a la deriva, ¿no? No se articulan con el esternón. Incluso, por ejemplo, no sé si hayan escuchado que no sé quién se quitó dos costillas, creo que Ninel Conde o no sé quién, que se quitó las Talía. costillas flotantes, ¿no? Ándale, Talía, que se quitó estas costillas, ¿no? Las 11 y la 12. Entonces, se las quitó para hacer como más chiquita la cinta, ¿no? Pero bueno, X. Bueno, ¿dudas que tengan? No, doctor. ¿No? No se quiten sus costillas, las costillas protegen su vaso, no se las quiten. Doctor, ¿puede Entonces, repetir lo de las costillas falsas, por si favor? las costillas falsas sí se articulan al esternón, mira, son estas de color rosita, pero no se articulan con su propio cartílago, necesitan uno solo para las tres. Entonces aquí tienes costilla, costilla y costilla, que son las falsas. Ajá.
son las rositas, y un solo cartílago por las tres, que se le une al cartílago de la séptima costilla y pueden articularse, pero no se articulan directamente. Eso las hace falsas, ¿sí? Sí, Falsos gracias. como los billetes de 10 pesos. Pero bueno, sigamos. Entonces, tenemos lo siguiente, ¿no? Ya vimos las costillas, ahora esa primera clasificación. Después tenemos la segunda clasificación que se da si son típicas o si son atípicas, ¿vale? Entonces, las típicas y las atípicas se están clasificando de acuerdo a qué. Si tienen cabeza, tubérculo, cuerpo. Exactamente. Una costilla, aquí lo pasamos en la siguiente diapositiva, tiene que tener lo siguiente, tiene que tener cabeza, una estrechadura proximal, que se le llama cuello, tubérculo, el cuerpo de la costilla, ¿vale? Eso es lo que tiene que, y se tiene que articular entre dos vértebras torácicas, es lo que las hace típicas, ajá. Si les falta, les sobra o tienen algo de más, ya no son típicas, ¿vale? Son únicas y diferentes, ajá. Entonces, ¿cuáles son las costillas típicas y las costillas atípicas? Las atípicas es la primera y segunda costilla. Atípicas, primera y segunda, nada más. La 11 y la 2. La 10 Sí, y la la dos 11. y la 10. La 11 y la 2, entonces la primera, aquí se las voy a poner. ¿Por qué creen que sea? ¿Dónde está la costilla? Ahí está. ¿Por qué creen que sea, perdón, que la primera costilla es atípica? Es más ancha. Porque se articula. Está horizontal. Tiene tres cosas que la hacen atípica. Una que se articula con una sola costilla torácica, con una sola vértebra torácica, aquí. Uh-huh. Otra que no tiene cabeza, nada más es como el ganchito que llega, ojo, y tiene un tubérculo subdesarrollado, es decir, casi no tiene tubérculo, ¿vale? Es decir, es poquito. Ahora, tiene cosas de más, por ejemplo, dos tubérculos, ¿no? En la cara anterior, justo para la inserción de estos dos músculos, ¿no? ¿Que cuáles son? Los Escaleno escalenos anterior y medio. El escaleno anterior y el escaleno medio, ¿no? Entonces, escaleno anterior acá, escaleno medio posteriormente, ¿vale? Y tiene dos surcos para dos vasos sanguíneos grandes que se recargan sobre la primer costilla, ¿no? Que son la vena subclavia y arteria subclavia, ¿vale? Dos tubérculos, dos surcos, no tiene cabeza, es más ancha, ajá, y se articula con una sola vértebra. Entonces, es la costilla más atípica que van a encontrar, ajá. Entonces, siguiente, vamos a ver que aquí, entre lo que viene siendo el escaleno anterior y el escaleno medio, pregunta también de examen, pasa esta arteria, que es la arteria subclavia. Subclavia. ¿vale? Siguiente cosa que vamos a ver, ¿ustedes recuerdan? Aquí viene estando el borde lateral de la primer costilla, esto lo vamos a retomar cuando veamos irrigación de miembro superior, pero cuando los vasos cruzan el borde lateral de la primera costilla, se dejan de llamar subclavios y comienzan a llamarse Axilares. Otra pregunta de examen, ya que estamos aprovechando para repasar costillas y hacerlo integral todo el repaso, cuando los vasos cruzan el borde lateral de la primera costilla, dejan de llamarse subclavios y comienzan a llamarse axilares, ¿vale? Pregunta de examen, ¿sí? Sí. Entonces, listo. Entonces nos regresamos poquito, ¿vale? Entonces, costillas típicas. Bueno, aquí está la clasificación, ¿no? Atípicas, 1, 2, 11 y 12. Y a veces... ¿Cómo? ¿Alguien me preguntó algo? Doctor, una pregunta. Lo que Ajá. dijo de la línea que pasan de subclavios a axilares, ¿cómo se llamaba esa línea? No es una línea, es el borde lateral de la primera costilla. Ah, ok. Gracias. Sí. Bueno, siguiente. Entonces ya tenemos ahí listas las costillas, ¿no? Entonces aquí volvemos a repasar costillas, que son lo que viene siendo las generalidades, ¿no? Ahora, ojo, son huesos planos, ¿no? No son huesos largos. Entonces son huesos planos que tienen diplo y tienen pues, su característica es que son de bajo espesor. En total son 12. Y vamos a ver la clasificación que ya vimos y las típicas, ¿no? Entonces ya vemos por qué la 1 es atípica, ¿vale? Entonces es muy ancha, tiene dos surcos, dos tubérculos y no tiene cabeza, ¿vale? Segundo, lo que viene siendo la segunda costilla. La segunda costilla también se va a estar articulando con una sola vértebra
Y característica que tiene dos detalles óseos importantes que no tienen en el resto. Una, la tuberosidad para el músculo serrato anterior y otra, el tubérculo para el escaleno posterior, ¿vale? Eso lo hace atípica, ¿vale? Entonces, esta ya está un poquito menos rara que la 1. Entonces, ¿dudas? La 1 y la 2, ¿por qué son atípicas? ¿Puede repetir lo de la segunda costilla, por favor? Sí, la segunda costilla es atípica porque tiene la tuberosidad para el serrato anterior y el tubérculo para el escaleno posterior. Y se articula con una sola vértebra, ¿sí? Sí, gracias. Vale. Doctor, ¿puede emitir a una ¿Doctor? persona? Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál era parte de la tuberosidad para el serrato anterior y el tubérculo para el escaleno posterior? ¿Qué otra característica tenía? Que se articula con una sola vértebra. Ajá. Ahorita les explico esta de las vértebras, ¿sí? Bueno, Gracias. entonces, listo, costillas, ¿no? Entonces, ya casi acabamos el tórax óseo, ¿no? Entonces, bueno, en la parte ósea del tórax. Entonces, ¿por qué la 11 y la 12 también son atípicas y a veces la 10? Por lo siguiente, lo normal es que nosotros tengamos aquí una vértebra, por ejemplo, no sé, me invento, T6, ¿no? Y aquí esté T7, ajá. Lo normal es esto, que esté T6 y T7, y entre las dos se articule la cabeza de la costilla. Eso es lo normal y eso es lo que la hace atípico. Ajá, lo que lo hace, perdón, típico. Si algo pasa de la siguiente forma, entonces hagan de cuenta que aquí hago otro dibujito, que en vez de que esté así en medio de los dos, viene aquí la, la vértebra y de repente aquí solo la costilla. Esto ya la hace atípica, ¿vale? Que una sola, ahí está, imagina, ahí está otro cuerpo, ¿no? Que una sola costilla se articule con una sola vértebra, la hace atípica. Lo típico, lo normal es que aquí, como lo pueden ver, tenemos dos vértebras, T6 y T7, imagínense, y entre T6 y T7, entre los cuerpos de T6 y T7, llegue la costilla. Ajá, eso es lo normal. En la 11 y la 12 no se cumple esta regla, por eso son atípicas, porque cada una de estas está formando su propia articulación, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, doctor. Doctor, Sí. Listo. doctor, también la segunda costilla se articula con una sola vértebra, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Ujú. O sea, ¿son atípicas porque se articulan con una sola vértebra? Sí, Ah, mira, gracias. y es una imagen de costado en la cual tenemos T4 y T5. Lo normal es que la cabeza esté entre el cuerpo de T4 y el cuerpo de T5. Ajá. Si está, por ejemplo, si la costilla estaría aquí y saldría así hacia la cara anterior, ahí ya no sería típica. ¿Qué es lo que pasa con la 11, la 12, la 1 y la 2? Ajá. Y a veces la 10, por eso a veces también la clasifican ahí. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, doc. Bueno, entonces, ¿dudas con costillas? No, doctor. No. Ok. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Entonces, vamos a empezar a ver ya el esternón, que es la última parte que nos queda antes de empezar a ver articulaciones, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a verlo ya así en ordencito, como se los fui dando a mis alumnos, para que no vayamos de aquí para allá, ¿vale? Entonces, las articulaciones que se están dando en la caja torácica son las siguientes. Entonces, yo les voy a decir dónde se da y ustedes me dicen cómo le pondrían, ¿vale? Entonces, si se está dando entre la costilla y lo que viene siendo propiamente el esternón, ¿cómo le pondrían? Esternocostal. 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 Entonces, hagan de cuenta que aquí, como si no existiera el cartílago, se toma en cuenta toda la costilla junto con todo el cartílago y es la articulación esternocostal, ¿vale? Y estas articulaciones las tenemos en total 7, ¿no? Entonces, entre la primera, segunda y todas aquellas que se unan directamente al esternón, ¿sí? Articulaciones esternocostales, ¿sí? Sí. Ahora, ¿cómo se clasifican estas articulaciones esternocostales? Depende. Sí. Exacto, depende, ¿no? La primera es la atípica, bueno, no es atípica, es diferente, ¿vale? La primera es la única que es diferente, ¿vale?
¿Se acuerdan cómo se clasificaba la primera articulación esternocostal? Era Cartilaginosa primaria. Cartilaginosa primaria. Exactamente. Entonces, la primera, incluso aquí les puse como una tablita, la articulación esternocostal, que es la primera articulación, se le llama cartilaginosa primaria, o también a las cartilaginosas primarias se le puede llamar sincondrosis, y a las cartilaginosas secundarias también se les puede llamar sínfisis, ¿vale? Entonces, para que lo tengan presente, pues se los pueden preguntar de las dos formas. Ajá. Entonces, primaria, sincondrosis, secundaria, sínfisis, ¿vale? ¿Sí? Sí. Entonces, esternocostales, únicamente la primera esternocostal es cartilaginosa primaria o sincondrosis. De la 2 a la séptima, ¿qué tipo de articulación es? Sinovial plana. Sinovial plana. Sinovial Sinovial plana. Excelente. Entonces ya acabamos las esternocostales. Ahora, tenemos una propia entre lo que viene siendo el cartílago y la costilla, ajá, que se le llaman articulaciones esternocondrales, ajá, ¿sí? ¿No eran costocondrales? Ajá, pero ahí sí, perdón, costocondrales, ahí ya me estoy yendo. Costocondrales, de costilla, ajá, le ponemos costocondrales de costilla y costocondral y condrales de cartílago, ¿vale? Entonces, costilla, cartílago, son estas que son en color amarillito, ¿vale? Articulaciones costocondrales, ¿vale? ¿Qué tipo de articulaciones son las articulaciones costocondrales? Cartilaginosa primaria. Cartilaginosa primaria o sincondrosis, ¿sí? Sincondrosis. Muy bien. Cualquiera de los dos nombres se los pueden preguntar. Vámonos con la siguiente. La siguiente articulación, igual empezamos de arriba, se está dando entre el manubrio y el cuerpo del esternón. ¿Qué tipo de articulación es la articulación manubrio-esternal? Cartilaginosa Cartilaginosa secundaria. secundaria. O O también sínfisis. se le conoce como sínfisis, ¿vale? Bien. Ahora, vamos con la de aquí abajo. La que está dando entre el cuerpo y el proceso gifoides, se le llama, Gifo externa. ¿y cómo se puede clasificar o cómo se clasifica? Primaria. Cartilaginosa primaria. Como cartilaginosa primaria. La cartilaginosa primaria, ¿vale? O sincondrosis, gifoesternal, así, literalmente así la encuentran en el porrero. Sincondrosis, gifoesternal. Pero es cartilaginosa primaria o sincondrosis, ¿vale? Siguiente. Tenemos unas que se están dando entre cartílago, por ejemplo, aquí acuérdense que pues estas articulaciones, ajá, que se están dando entre el cartílago de la octava, novena y décima costilla, que van directo al esternón, y vamos a ver que se unen mediante un cartílago común, y estas articulaciones se le conocen como articulaciones condocondrales o intercondrales, ¿vale? ¿Qué tipo de articulaciones son estas? Sinovial plana. Sinovial plana. Sinovial plana, ¿vale? ¿Dudas que tengan con articulaciones de la pared torácica? No. ¿No? Vamos a catar. Bueno, entonces, siguiente. Aquí vamos a ver que se desprende la clavícula, ¿no? ¿Sí? Entonces, Al desprenderse la sí. clavícula, se forma una articulación entre lo que viene siendo la clavícula y el manubrio esternal, que se le llama Silla de esternoclavicular. ¿Y qué tipo de articulaciones? Silla de montar. Silla de montar. Y de montar. Ajá. ¿Dudas que tengan con articulaciones hasta el momento? ¿Puedes repetir la última que dijo, por favor? Si la articulación que se está dando entre el esternón y la clavícula se le llama esternoclavicular y es sinovial en silla de montar. ¿Qué otro nombre recibe las articulaciones sinoviales en silla de montar? Encaje recíproco o celar. Celar o encaje recíproco. Cualquiera de esos tres nombres se los pueden preguntar para que no se casen con uno solo, ¿vale? Entonces, apréndanse los tres desde generalidades. El otro nombre, por ejemplo, de las sinoviales planas, ¿cuál era? Artrodia. Artrodia, ¿vale? Ya ahorita repasamos las demás, ¿va? Porque se los juro que les pueden preguntar cualquiera de los dos nombres, ¿vale? ¿Sí? Doctor, Dime. ¿puede repetir el otro nombre de la articulación intercondral? Sí, el otro nombre de la articulación intercondral es la articulación condro, de condrocitos,
condral, condral, cartílago, cartílago, ¿sí? Sí, gracias. Vale. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok, siguiente. Entonces ya acabamos las articulaciones de la pared torácica, vamos con las articulaciones de acá, ¿vale? Entonces, las articulaciones que tenemos aquí en lo que viene siendo entre lo que viene siendo las costillas y la columna, se le llaman articulaciones costovertebrales y articulaciones costotransversas. Ambas son sinoviales planas, ¿vale? Solo la única diferencia es que, y lo que les van a preguntar en el DEPA, ya sea la clasificación, sería muy sencillo, pero les preguntan entre qué y qué se dan. Entonces, ¿se acuerdan entre qué y qué se da la articulación costovertebral? ¿Entre qué parte de la costilla y qué parte del cuerpo? Perdón, ¿entre qué parte de la costilla y qué parte de la vértebra? Entre el Cabeza de cuerpo la costilla y cuerpo de la vértebra. Exacto, entre el costo es de costilla, entre la cabeza de la costilla y el cuerpo vertebral, ¿vale? Igual aquí les puse, ¿no? Superficie, cuerpo y cabeza, ¿vale? Ahora, la costo transversa se está dando entre qué parte de la costilla y el proceso transverso, ¿no? entre el El tubérculo y el tubérculo y Entre el el proceso tubérculo y el transverso. proceso transverso. Igual aquí se lo puse, ¿no? Tubérculo y proceso transverso se los van a preguntar. Entonces, mucho ojo con eso, ¿vale? Entonces, ¿dudas que tengan hasta el momento? No, doctor, todo bien. ¿No? Bueno, vamos a ver rápidamente esternón para que les quede un poquito más claro. Aquí del esternón no hay mucho que preguntarle, nada más acuérdense que ¿cuántas partes tiene el esternón? 3. Tiene ¿Cuáles 3. son? manubrio, cuerpo Manubrio, el cuerpo y el Cuerpo proceso. Y procesos sifoides. Entonces tenemos al manubrio, al cuerpo y al gifoides, ¿vale? Se forman las articulaciones que ya vimos, que es la manubrio esternal y la gifoesternal, ¿no? Entonces, ya las vimos, ahorita, si quieren las repasamos otra vez, pero vamos a ver cómo está la disposición de las costillas. En el manubrio esternal se van a articular dos estructuras directamente. En la parte superior, la clavícula, y en la parte inferior se está articulando la primer costilla. En la articulación manubrio esternal, que es esta, se está articulando la segunda costilla, es decir, se está articulando la segunda costilla entre el manubrio y el cuerpo, ¿vale? A este nivel se articula la segunda costilla. La costilla 3, 4, 5 y 6 se articulan al cuerpo del esternón, lo pueden ver, ¿no? Está la 3, la 4, la 5 y la 6 con su cartílago. Y la séptima, igual aquí, acuérdense, llegan pues ahora sí que los tendones conjuntos, perdón, los cartílagos conjuntos. Entonces, el de la séptima se está articulando o se está llegando a articular entre el cuerpo del esternón y el gifoides, es decir, en la articulación gifoesternal, ¿vale? Y en algún momento yo me acuerdo que preguntaron esto, que decía, es cierto con respecto al tórax, ¿no? Y les ponían, no sé, es un hueso sesamoideas, cosas así bien raras, y al final me acuerdo que pusieron una que decía, la segunda costilla se articula se articula o llega a articularse en la articulación externo manubrio esternal, ¿vale? Y en su momento, pues yo dije, pues le pongo esa, ¿no? No, porque no sé, pero ya analizándolo, pues sí, en efecto, el esternón tiene una disposición para que se les articulen las costillas. Entonces, en el manubrio recapitulamos, se articula la clavícula y la primera costilla directo, ¿vale? Es solo en lo que viene siendo el manubrio. Ajá. Aquí lo pueden ver. Clavícula, primer costilla, y ese es el manubrio. La segunda costilla se está articulando, o se está llegando a la articulación externo. ¿Externo qué? ¿Manubrio qué? Manubrio Perdón. externo. Manubrio Esternón. externo. Entonces, entre el manubrio y el esternón. Ajá. Entonces, segunda costilla llega a articularse a lo que viene siendo esta articulación, ¿vale? De la tercera a la sexta, directamente al cuerpo. Y la séptima en la articulación gifoesternal, ¿vale? Es un hueso plano, acuérdense. Y pues ya, tiene 3 partes. Otra cosa que les pueden llegar a preguntar es lo siguiente. El ángulo external. El ángulo external es un plano, es una estructura angular donde cambia de dirección el manubrio y el cuerpo del esternón, entonces cambia de dirección y entonces podemos notar un ángulo. A este se le conoce como ángulo external y se está dando justo, es el ángulo de inclinación que se forma entre la unión del manubrio y la unión del cuerpo, ¿vale? A este también se le conoce como el ángulo de Luis. Ahora, dato importante,
el ángulo de Luis, aquí está, discurre o podemos trazar un plano transverso entre el ángulo external y la vértebra de T4, que se le conoce como plano transverso del tórax o plano de Luis. Esto es importante porque este plano nos está dividiendo a la caja torácica en una parte que se le conoce como mediastino. exactamente. El plano transverso del tórax nos divide el mediastino en dos, en lo que queda por arriba del plano de T4 o el plano transverso del tórax, que va desde el ángulo hasta T4 y T5, y lo que queda entre la apertura torácica superior, ¿no? Ese es el mediastino superior. Entonces, todo este espacio que queda superior al plano transverso se le conoce como mediastino superior. Todo lo que queda entre el plano transverso y el diafragma se le conoce como mediastino inferior, ¿vale? Esa es la importancia del plano transverso del tórax. Se los pueden preguntar, ¿vale? ¿Dudas? No, doctor. No, doctor. Sí. Bueno, entonces, terminamos esternón. No hay ninguna pregunta, ¿verdad? ¿No? Creo que no. No, No, doctor. ninguno, doctor. Bueno, creo que aquí iba invertido el lienzo. Sí, porque. Pero bueno, no importa. Entonces, Tengo una vamos. pregunta. Ajá. ¿La séptima costilla se articula con el proceso gifoides y el cuerpo? Ajá, entre el proceso gifoides y el cuerpo. Ok, gracias. Sí. Siguiente. Vamos a ver los músculos de la pared torácica, ¿vale? Entonces aquí le vamos a poner los músculos, ¿vale? Entonces, músculos de la pared torácica. Los músculos de la pared torácica son los siguientes. Aquí se los puse con una tablita, ¿vale? Para que nada más le estudien. Entonces, importante, ¿cuáles son? Son 3 intercostales y 2, se podría decir que accesorios, ¿no? Entonces vamos a empezar con la diferencia. Para que no les cause conflicto, todos están inervados por los nervios intercostales, pero el único que tiene función diferente es el intercostal externo, que es elevar las costillas durante la inspiración. Entonces, yo me acuerdo que una vez en mi depa preguntaron, ¿cuál de los siguientes músculos está activo durante la inspiración? Ah, pues si se elevan las costillas, es el intercostal externo, ¿vale? Todos los demás hacen lo mismo, descienden las costillas, están activos durante la expiración, ¿vale? Entonces, durante la inspiración tenemos activos 2 músculos, el intercostal externo y el diafragma, y durante la expiración todos los demás, ¿vale? Entonces, tenemos esto. ¿Dudas que tengan con estos músculos? ¿No? Doc, me Entonces, confundí un poco. Entonces, ¿el intercostal externo está activo en la inspiración o en la sí, expiración? en la inspiración. Todos los demás de aquí de este grupo, en la inspiración. Cuando sacas aire es porque descienden las costillas. Ajá. Sí, gracias. Va. Entonces, o sea, si se quieren aprenderlo por uno, está bien. Yo les quiero ahorrar tanta champita. Nada más, apréndanse, todos están inervados igual. Todos están haciendo expiración, excepto el intercostal externo, que hace lo contrario, que es la inspiración, ¿vale? Separar las costillas y elevar las costillas. Todos los demás las descienden, ¿vale? Entonces, vamos a ver algo importante. Entonces, ¿cómo los podemos identificar? Por la dirección de las fibras. Mientras que el intercostal externo, sus fibras van a ir de superior a inferior, descendente de lateral a medial. Para que me entiendan esto raro que acabo de decir, es que como si ustedes metieran las manos a las bolsas de su chamarra, entonces, ahí está su manita, ajá, y ahí estaría la otra, ¿no? O cuando se están agarrando la panza porque tienen hambre, ¿no? O están la mamá embarazada, así en esa dirección, ¿no? Ustedes me entienden. En cambio, las fibras del intercostal interno y el íntimo van al revés. Entonces, unas van como si estuvieran metiendo las manos a sus bolsas de sus pantalones o su chamarra, y las otras van literalmente contrarias. Ajá. Entonces, intercostal externo, acuérdense, meter sus manos a su chamarra, a esas son la dirección de las fibras, para que si ustedes lo ven en una imagen de disección lo pueden identificar, ¿vale? Entonces, una vez más, el músculo que está activo durante la inspiración y el que le eleva es el intercostal externo. Los demás descienden las costillas, ¿vale? Entonces, les pongo esto porque la siguiente es una imagen de disección. Esta, ¿vale? Entonces, el verde, ¿qué músculo creen que sea? Intercostal externo. Externo. Este, ¿no? Este músculo que está aquí, ¿cuál sería? El Este.
Intercostal Externo. ¿Cuál intercostal externo? Intercostal Externo. externo. Aquí está muy fácil, ¿no? Porque ya le había dibujado las fibras. Pero aquí pueden ver las fibras cómo van así. Sí. Sí, así es. En cambio, vean las del intercostal interno, cómo van así, ¿no? Sí, doctor. Entonces, y las del intercostal íntimo también, ¿vale? Van así. Entonces, aquí para ver intercostal íntimo, quitaron un pedazo de costilla y está la arteria, ¿no? Dato importante de esto, pregunta también de examen, es lo siguiente. Entre el músculo intercostal interno, que es el morado, y el músculo intercostal íntimo, que es el músculo de color azul, pasa el paquete neurovascular intercostal, es decir, pasa arteria, vena y nervio intercostal, ¿vale? Les pueden preguntar también, ¿entre qué músculos pasa entre qué músculo pasa el paquete intercostal? Entre el intercostal interno y el intercostal íntimo, ¿vale? ¿Sí? Sí. ¿Y cuál es la disposición? Como lo dice la mnemotecnia, ¿a dónde van? Vena, arteria y nervio, ¿vale? ¿Sí? Sí, doctor. Ahora, todas estas tres estructuras están viajando en algo que se le conoce como el surco subcostal, ¿vale? ¿A qué me refiero con el surco subcostal? Se los voy a poner aquí. ¿Se dan de cuenta? Que nosotros tenemos, déjenme cambio el color que ya me aburrió el morado. Ahí está. Entonces, si nosotros hacemos un corte, tendríamos la costilla, bueno, al revés, ¿no? Vale, no. Si nosotros hiciéramos un corte, tendríamos aquí a la costilla, ¿vale? Entonces tendríamos un corte de la costilla, que parece como una P, y tendríamos de superior a inferior, ¿quién? ¿Quién va primero? Vena. Vena. La vena, después Arteria. Arteria. arteria, y después Nervio. Nervio. nervio, ¿vale? Esto es muy importante porque aquí viene la otra costilla y el otro surco subcostal, ¿no? Si ustedes, aquí estarían los músculos, el intercostal externo, y por aquí estaría el intercostal interno, y hasta aquí estaría el intercostal íntimo, ¿no? Entonces, si ustedes pican, cuando por ejemplo hacen un procedimiento que se llama toracocentesis, si ustedes pican por debajo de lo que viene siendo en el borde inferior de la costilla, ¿cuál es la estructura que queda más expuesta? El nervio. El nervio. Nervio, y es pregunta de examen, y es por eso que si ustedes le pican ahí a un paciente, les va a reventar su mamá porque duele un chorro, ¿vale? Entonces, lastiman el nervio, ahí está, y pueden lesionarlo si pican en el borde inferior. Entonces, para la vida igual, si ustedes quieren hacer una toracocentesis o un procedimiento de introducir aguja, siempre háganlo en el borde superior porque ahí no corre la arteria, perdón, ahí no corre el nervio. La arteria y la vena están bien protegiditas, chiquita, pero están bien protegiditas, a menos de que ustedes quieran meterlo así, pues ahí ya no vale, ¿no? Entonces, si ustedes lo quieren meter así, pues no vale, ¿no? Ahí sí ya van a picar de lleno la arteria. Pero si ustedes lo meten recto, en la parte inferior, la estructura que queda expuesta es el nervio, ¿vale? Puede ser pregunta de examen también, ¿vale? ¿Dudas que tengan con esto? ¿Cómo Doctor, se llama el No. procedimiento? Toracocentesis, pero no se los van a preguntar. Ah, gracias. una pregunta. Dime. ¿A qué nivel vertebral de costilla pasa el paquete? En todas las costillas pasa. Ah, ok. Muchas gracias. Se llaman paquetes intercostales, porque van en el espacio intercostal, que es el espacio que queda entre costilla y costilla. Ajá. Sí, ¿Sí? gracias. Va. Tengo una duda. Dime. Sobre a nivel de qué costillas es recomendado hacer eso, porque creo que en una pregunta de un examen hicieron algo así. Ah, sí, pero Hicieron esto se algo los así explico cuando y lleguemos a recesos pleurales en pulmón, ¿vale? Ok. Porque si se los explico ahorita no lo van a entender. Pero ahorita cuando lleguemos a pulmón, sí estoy consciente que lo preguntan mucho y se los voy a explicar bien, ¿va? Para que lo veamos, pero hasta que lleguemos a pulmón. Ajá. Sí, gracias. Va. Bueno, entonces si llegamos con la identificación de músculo, las fibras que van así son las fibras de qué? Doctor, ¿el paquete pasa en la cara interna o en el borde inferior? En la cara interna. O sea, pasa en. Cara interna. Esta es la cara externa, esta es la cara interna. En la cara interna hay una pequeña muesca que se le llama surco subcostal, por donde pasan el paquete intercostal. Ajá. La estructura que queda expuesta es el nervio, ¿sí? Ok, gracias. Sí.
En el surco, ¿qué dijo, perdón? ¿Cómo? Dijo que en la cara interna y pasa en el surco, ¿qué? El paquete, que son lo que ya vimos, la arteria, la vena y el nervio. Bueno, entonces, ahí está, ¿no? Tenemos aquí lo que viene siendo nuestra, ¿qué músculo? Intercostal interno. Intercostal interno, ¿no? Exacto. Y este, El Intercostal intercostal externo. Externo. intercostal externo, ¿vale? Muy bien. Y este, el amarillo, el transverso del tórax. bien, ¿no? Entonces, otro dato importante es que esta es una vista posterior de la caja torácica. Hagan de cuenta que si nosotros tenemos a un cristiano, aquí la cabeza y aquí tenemos pues, su pechito, su patita y así, ¿no? Pero este cristiano está de ladito, ¿vale? Entonces está así y tiene su pata así, ¿no? Sus manos hacia acá adelante, ¿no? Si ustedes le mochan aquí y le quitan esto, ustedes ven esto de la cara interna, ajá. Entonces, vamos a ver que aquí en esta parte tenemos a diferentes músculos, ¿vale? Entonces, en la cara interna tenemos otros músculos que son de los que vimos acá, que les dije que son tres intercostales, externo, interno e íntimo, transverso del tórax y subcostal. Y les dije que tienen la misma función todos, ¿no? Excepto el intercostal externo. Entonces, su función va a ser descender las costillas. La inervación es el nervio intercostal. Ajá. Siguiente. Entonces, nada más lo que queda es la identificación, que es este músculo que va en la cara interna, se ancla hacia lo que viene siendo las costillas, de lo que viene siendo el cuerpo del esternón, ¿vale? Otro dato importante que nosotros debemos de considerar es que entre la parrilla costal, que es todo esto, bueno, la pared costal anterior, y el músculo intercostal, perdón, el músculo transverso del tórax, pasa este paquete, o bueno, más bien este dúo, ¿no? Que viene siendo la arteria y la vena torácica interna, ¿vale? Entonces, hagan de cuenta que va descendiendo la venita, desciende también la arteria y se mete entre la pared costal y los músculos transversos del tórax, ¿vale? Entonces, si les preguntan entre qué músculos, entre qué estructuras pasa la arteria torácica interna o la vena torácica interna, pasa entre la pared torácica y el músculo transverso del tórax, ¿sí? ¿Podrías repetirlo una vez más si es tan amable? Pasa entre la pared costal y el transverso del tórax. Aquí se ve, ¿no? Cómo se pierde aquí en esta parte. Ajá. Entonces ahí se ve cómo se va perdiendo, ¿no? Porque penetra entre esas dos estructuras. Y ya. Para recordar, ¿de dónde viene la arteria torácica interna? ¿De dónde se origina? De la subclavia. De la subclavia. ¿Y a dónde drena la vena torácica interna? ¿A dónde iba a drenar esta venita? A la epigástrica y la musculogénica. ¿A cuál? Al final se va a bifurcar en la epigástrica y la musculogénica. No, o sea, eso es en arteria, pero yo estoy preguntando dónde drena la vena torácica interna. En la brachiocefálica. En la brachiocefálica. Las dos son preguntas de exámenes, ahorita lo vamos a ver en irrigación, ¿vale? Nada más es para ir recordando e integrando un poquito más. Vamos a ver rápidamente las capas, que es las capas que nosotros tenemos que atravesar desde la piel o que tenemos desde la piel hasta el pulmón, ¿vale? Hasta la cavidad pleural, que viene siendo lo siguiente. Entonces tenemos la piel, después de la piel, ¿qué sigue? En todas el cuerpo. Tejido adiposo. Que es este amarillo, ¿no? Es la capa de tejido adiposo, es más grande o más chica dependiendo del porcentaje de grasa de cada persona. Después sigue las fascias de los músculos, ¿no? Después sigue lo que viene siendo la pared costal propiamente, ajá. Está formada entre las costillas y los músculos. Entonces, tenemos el músculo más externo o superficial, que ¿cuál es? Intercostal El externo. músculo intercostal externo. Después tenemos a uno intermedio. El intercostal. Intercostal interno. Y finalmente, El Intercostal íntimo. y entre el intercostal interno y el íntimo pasa ¿quién? El paquete intercostal, ¿vale? Ahora,
En la cara interna de la pared torácica tenemos esta, yo lo puse de color verde, no es verde, es pues blanquita. Tenemos una fascia que se le conoce como fascia endotorácica, ¿vale? ¿Sí? Fascia Sí. endotorácica o Sí, fascia doctor. que recubre la cara interna. Después de esta, tenemos a las pleuras, ahora sí. ¿Cuántas pleuras teníamos? Tenemos 2 pleuras. La pleura parietal que queda en contacto con el resto de la estructura y la pleura visceral que queda en contacto con todo el pulmón. La parietal es la rosa, la visceral es la azul. En medio de estas dos pleuras tenemos un hueco que se le llama espacio pleural, ¿vale? Este espacio pleural está lleno de líquido y ahorita que vamos pulmón, les voy a enseñar, pues básicamente los recesos y dónde se hacen las punciones, ¿va? Y después ya tenemos el pulmón, ¿sí? ¿Dudas con las capas? No, doctor. No, doctor, todo bien. Muchas Vale. gracias. Bueno, entonces, pues creo que ya, ¿no? A ver. Terminamos por torácica, ¿no hay ninguna duda? No, doctor. Va. Entonces, vamos a empezar con la irrigación, ¿vale? Entonces, la irrigación, aquí se las voy a poner, va a estar precedida de la pared torácica propiamente, va a estar precedida de lo siguiente. Entonces, vamos a tener aquí lo que viene siendo nuestra arteria. Entonces, tenemos dos sistemas, el sistema subclavio, la irrigación de la subclavia, y tenemos el sistema aórtico, que es la irrigación de la aorta. Vamos a empezar con el sistema subclavio, ¿vale? El sistema subclavio va a ir desde lo que viene siendo el corazón, ¿de qué ventrículo sale la aorta? Del izquierdo. Del izquierdo. Se convierte en aorta ascendente, arco aórtico, y del arco aórtico salen tres ramas, ¿no? ¿Cuáles? Tronco braquiocefálico, Braquiocefálico, La carótida carótida común y la subclavia. La subclavia. Carótida común, ¿qué? Y subclavia, ¿qué? Carótida común izquierda y subclavia izquierda. Izquierda. Y el tronco braquiocefálico se divide en carótida común común. derecha y subclavia Carótida derecha. común. exacto. Entonces, para este ejercicio vamos a agarrar cualquiera de las subclavias, ¿vale? Entonces, hagan de cuenta que nosotros tenemos aquí, pues lo que viene siendo la otra costilla y, perdón, la otra costilla y hacia acá la otra subclavia, ¿vale? Pasa de los dos lados, independientemente del origen, ¿no? Entonces, tenemos aquí la arteria subclavia que está dividida en tres porciones por un músculo. ¿Se acuerdan qué músculo? Escaleno anterior. El músculo escaleno anterior que pasa por acá, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que está el escaleno anterior y el escaleno medio, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Vale, entonces, pasa entre estos dos escalenos. Ahora, vamos a ver que esta subclavia, lo que va a pasar es que se va a postrar sobre la primera costilla. Y este músculo escaleno anterior, justamente como la divide en tres porciones, queda en una porción preescalénica, en una porción escalénica y en una porción postescalénica, o primera, segunda y tercera porción. De aquí de la subclavia para el tórax, lo que nos va a interesar es lo siguiente. Entonces tenemos aquí al músculo, que es este, el escaleno anterior, la subclavia que es toda esta, y tenemos de la primera porción una que nos va a interesar mucho, que es la segunda rama de la primera porción, que es la torácica interna, como ya me lo dijeron, ¿vale? Nos vamos a concentrar en la torácica interna. El resto las vamos a dejar a un lado por lo mientras, ¿vale? Entonces, tenemos aquí a la subclavia, ¿no? ¿Sí? La subclavia nos va a estar dando la torácica interna. La torácica interna va a discurrir a 1 centímetro, en la cara interna, acuérdense, en la cara interna a 1 centímetro de lo que viene siendo nuestro esternón, y entre la pared torácica y qué músculo? El músculo Transverso del tórax. Ok, entonces desciende la torácica interna, ¿vale? Más o menos a nivel de la sexta costilla se bifurca en sus dos ramas terminales. Pregunta de examen. ¿Cuáles son las dos ramas terminales de la torácica interna? Músculo Músculo frénico y frénica y epigastrio. epigástica. Exacto, entonces tenemos la musculofrénica, que ahorita no nos va a interesar, pero la que sí nos, perdón, al revés, la epigástrica superior, que no nos va a interesar ahorita, y la musculofrénica, que sí ahorita nos interesa, ¿vale? Pero ahorita les digo. Entonces, desciende la torácica interna a nivel de la sexta costilla, se bifurca en la arteria
musculofrénica, que se va por el reborde costal, y la epigástrica superior. Pregunta de examen, ¿cuáles son estas dos ramas terminales? Ajá. Epigástrica superior, que es esta azul, y la musculofrénica, que es la rosa, ¿vale? Hasta el momento con la división, ¿alguna pregunta? No, doctor. Bueno, entonces, siguiente. Ahora, vamos a ver que aquí en la torácica interna se están desprendiendo las arterias intercostales, pero ojo, son intercostales anteriores. Todas están marcadas del mismo color, que es naranja, ¿vale? Solo que tienen diferente origen. Por favor, eso sí anótenlo porque se los van a preguntar, ¿vale? Aquí en el esquema viene plasmado, pero ahorita se los explico porque si no les explico el contexto, va a haber lienzos que no entiendan. Entonces les voy a empezar a explicar el contexto. Entonces, vamos a ver que desciende, ay, perdón, ¿está? Desciende aquí nuestra torácica interna, y la torácica interna nos va a originar las intercostales anteriores, ojo, intercostales anteriores, marcadas de color naranja, de la 1 a la sexta, es decir, la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta y sexta intercostales anteriores, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ajá. Y aquí podemos ver cómo se está originando de la 1 a la 6 las intercostales anteriores, ¿vale? ¿Sí? Sí. Sí. Ahora, ¿de dónde se originan las otras intercostales anteriores? De los espacios intercostales que quedan de la musculofrénica, es decir, la 7, la 8, la 9 y la 10. ¿De dónde se originan las intercostales anteriores? De la 7 a la 10, se originan de la musculofrénica. Esta a su vez también es rama de la torácica interna, pero no por eso vamos a decir que todas las intercostales anteriores vienen directo de la torácica interna. Ajá. Entonces, de la 7 a la 10 viene de una de sus ramas de la torácica interna, que es la musculofrénica, y ahora sí, de ahí se originan la 7, la 8, la 9 y la 10. Ajá. Entonces, ¿de dónde se originan las intercostales anteriores? De la 1 a la 6, ¿de dónde? Torácica interna. Torácica De interna. la torácica interna. ¿Y de la 7 a la 10? De la De la musculofrénica. musculofrénica. La musculofrénica. Ajá. ¿No es hasta la 11 también? La 11 no hay espacio intercostal 11 en la cara anterior. Ajá. Bueno, es que yo lo tenía así en el apunte, perdón. Sí, no te preocupes. No hay espacio intercostal 11 en la cara anterior. O sea, sí hay 11 espacios intercostales, pero acuérdate que tenemos 12 costillas, ¿no? Pero como solo 10 se articulan directamente al esternón, entonces solo vamos a tener 9 espacios intercostales en la cara anterior, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ajá. Las primeras 6 de la torácica interna, de la 7 a la 10, de la musculofrénica. Ajá. Sí, gracias. ¿Sí? Va. Entonces, eso es de la cara anterior, intercostales anteriores, ¿vale? ¿Dudas que tengan con eso? No, doctor. No, doctor. Gracias. Va. Ahora habíamos quedado que la subclavia, ¿cuándo deja de llamarse subclavia? Cuando pasa por el borde lateral de la clavícula, de la primera clavícula. Cuando pasa por el borde lateral de la primer costilla, no de la clavícula, de la primer costilla, ¿vale? Pregunta de examen. Disculpe, doctor. Ajá. Creo que hay compañeros en la sala de espera. Va, ahorita los acepto. Gracias. Siguiente. Entonces, tenemos aquí que una vez que la arteria subclavia cruza el borde lateral de la primera costilla, ajá, ya no se llama subclavia, ya comienza a llamarse axilar. De ahí provienen de la arteria axilar dos importantes. ¿Se acuerdan cuáles? Torácica superior y torácica lateral. Torácica superior de la primera porción y la torácica lateral ¿de cuál? De la segunda. De la segunda porción. Eso es preguntable de miembro superior, ¿vale? Pero ahorita ya que estamos viendo, si se lo quieren aprender más específico, la arteria torácica superior se origina de la primera porción del axilar, ya que llegamos a miembro superior, se lo voy a explicar otra vez, pero como ya lo vimos, o sea, ya lo vieron en mi curso, ya lo vimos, y se supone que ya lo vieron con sus doctores, si no, anótenlo. La arteria torácica superior se origina de la segunda porción de la subclavia, mientras que la torácica lateral se origina, perdón, al revés, la arteria torácica superior se origina de la primera porción de la subclavia, mientras que la torácica lateral se origina de la segunda porción de la axilar, ¿vale? Entonces, ambas del axilar, solo que la torácica superior es de la primera porción y la torácica lateral es de la segunda porción, ¿vale? Pero ambas son del axilar, ¿sí? De todos modos, lo retomamos Sí. cuando
miembro superior, ¿va? Entonces, torácica superior de la primera porción del axilar, torácica lateral de la segunda porción del axilar, ¿vale? ¿Estas qué onda? ¿Qué tienen que ver con la irrigación del tórax o de la pared torácica? La torácica superior nos va a estar irrigando parte de los dos primeros espacios intercostales anteriores, es decir, se le unen a las intercostales anteriores originadas de la torácica interna. Entonces, a eso nos va a ayudar la torácica superior y las partes circundantes, ¿no? Y la torácica lateral, pues toda la cara lateral de nuestra tórax, ¿sí? Entonces, ¿dudas que tengan con la irrigación de la cara anterolateral del tórax? ¿No? Bueno, y aquí les puse unas preguntitas que son de las como más preguntables, ¿no? Entonces ya las revisan con calma, ¿va? Entonces, vámonos con la parte posterior. La parte posterior, vamos a ver que se está dando por la parte de la aorta, ¿vale? Entonces aquí tenemos descansando en el lado izquierdo a la aorta, ¿vale? Entonces, de la aorta, anótelo, si no lo tienen anotado, va a estar originando las arterias intercostales de cuál a cuál. ¿Alguien se la sabe? Posteriores de la 3 a la 11. Ahora sí, posteriores de la 3 a la 11, porque ahora sí en la cara posterior sí tenemos 11 espacios intercostales, ¿no? Entonces tenemos 12 costillas en la cara posterior, en la cara anterior solo tenemos 10, ¿no? Porque las últimas dos no llegan a articularse. Entonces por eso no tenemos 11 espacios intercostales en la cara anterior. Entonces en la cara posterior tenemos solo los 11 espacios intercostales. Entonces vamos a tener 11 arterias intercostales posteriores. De la 3 a la 11, como nos dijo su compañera, está originándose directo de la aorta, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, ¿vale? Dato importante, ¿de dónde rayos vienen las primeras dos? ¿Alguien lo sabe? De la torácica suprema. De la torácica suprema, también llamada intercostal suprema. Y esta torácica suprema o intercostal suprema, ¿de dónde se origina? Del tronco costocervical. Del tronco costocervical, ¿no? Entonces aquí nos regresamos a lo que viene siendo nuestra subclavia y tenemos la vertebral, no nos interesa, la torácica interna ya la dijimos, el tronco tirocervical, ahorita no nos interesa porque ya vimos cuello, entonces el tronco tirocervical originaba la tiroide inferior y la cervical transversa, ¿no? De la segunda porción tenemos al tronco costocervical. Este tronco costocervical origina dos arterias, que es la cervical profunda, que tampoco nos interesa, pero la que sí nos interesa es la torácica suprema, porque esta torácica suprema va a descender a lo largo de lo que viene, imagínense que aquí está, pues, los espacios intercostales, bueno, una costilla, bueno, los pongo mejor con los dibujos, ¿no? Entonces, tenemos costilla, vértebra, ¿no? Imagínense que son mis costillas, ¿no? Costilla, vértebra, ajá, ¿sí? Sí, doctor. Entonces, costilla, vértebra, ¿vale? Ahí sale un cuadrado, quién sabe por qué. Costilla, ahí está, ¿no? Imagínenselo esto, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que es la cara posterior. Entonces, hagan de cuenta que aquí lo que viene siendo la aorta se está originando. ¿Alguien sabe dónde se origina la aorta torácica? En T4. Por debajo de T4, ¿vale? Entonces, imagínense que este es T4, ¿no? Entonces, aquí está ya discurriendo la aorta, ¿vale? Entonces, esta aorta nos va a estar dando las intercostales posteriores del tercer espacio intercostal hasta lo que viene siendo el 11 espacio intercostal. Entonces, ¿quién está originando los primeros dos? Pues hagan de cuenta que aquí viene la compañera subclavia, por aquí adelante, origina el tronco costocervical y este tronco costocervical va a originar las dos primeras intercostales posteriores, ¿vale? ¿Sí? Las preguntas de exámenes, ¿quién origina las arterias intercostales posteriores? La aorta. La aorta. Exactamente. ¿Pero de dónde a dónde? Es importante saber eso. De la 3 a la 11. La 11 hasta ¿Y la las primeras dos? De la De la torácica suprema. suprema. Excelente. ¿Dudas? No, doctor. Gracias. Igual les puse las Doctor, más preguntables, ¿no? Ajá. ¿había dicho que la torácica suprema de quién era rama? Del tronco costocervical, que esta a su vez es rama de la subclavia.
Gracias. Sí. Bueno, entonces tenemos esto, ¿no? Ahora, algo importante, las intercostales posteriores que se originan, pues ya vimos que de la aorta o de la intercostal suprema, de la que sea, se van a ir hacia la cara anterior, y las intercostales anteriores que se originan ya sea de la torácica interna o de la musculofrénica, se van a ir hacia la cara posterior, al grado de que llega una y llega la otra, chocan, se anastomosan y generan una circulación colateral. Si se llega a dañar la aorta, ¿quién nutre los espacios intercostales? Si llega, más bien, no a dañar, a estenosar, que se haga chiquita la luz, ¿quién nutre? La torácica interna. Ajá. Si se llega a lesionar la torácica interna por, no sé, estaban jugando a los asaltos y los asaltaron de verdad y los picaron, entonces, pues se les daña la torácica interna, ¿quién va a nutrir? La intercostal posterior a través de la aorta. Ajá. Sí. ¿Sí? Y el último dato importante es la irrigación funcional de los pulmones. Y una vía que estamos aquí. Se están originando o se está dando la irrigación funcional de los pulmones de las arterias bronquiales, ¿vale? Las arterias bronquiales, ¿de dónde se originan? La derecha de la tercera intercostal posterior y la Sí, izquierda de la aorta. Muy bien. La del lado derecho, la arteria bronquial derecha, se origina aquí de la tercera, y anótenlo muy bien, tercera arteria intercostal posterior del lado derecho, mientras que la izquierda directo de la aorta. ¿Por qué es así? Porque del lado izquierdo le queda más cerca originarse de acá, porque la aorta está cargada hacia el lado izquierdo, ¿no? Y de aquí tiene que viajar mucho, tendría que viajar mucho si se originara de acá para subir. Entonces lo que dijo el cuerpo es, ok, mejor me origino de aquí y le doy función más cerca al pulmón, ¿vale? Más bien a los bronquios. Doctor, Ajá. ¿la derecha de dónde se originaba? Tercera arteria intercostal posterior derecha. Aquí está, por ahí dice, ¿no? Mira, las arterias bronquiales se originan del lado derecho, tercera intercostal posterior derecha, del lado izquierdo de la aorta. Ajá. ¿Sí? ¿Dudas que tengan? No. ¿Seguros? ¿Seguras? Sí, pues sí. Gracias. Pues, ¿les parece si vamos rápido sistema ácigos o bueno, naranja vamos al tórax y terminamos con la clase del día de hoy? Ya para mañana apurarnos un poquito más. Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. sí, doctor. Entonces, vamos a ver la cara posterior, o bueno, más que nada la cara posterior porque es la que cambia. La cara anterior es igual que la irrigación, es decir, hagan lo mismo que este ejercicio, solo que póngale venas. Es decir, sería lo siguiente, ¿no? Imagínense que aquí no dice arterias. Vendrían las venas intercostales posteriores, perdón, las venas intercostales anteriores de la 7 a la 10, drenando en la vena musculofrénica. La vena musculofrénica se uniría con la vena epigástrica superior y nos formarían, ¿qué vena? La torácica interna. La torácica interna. A la vena torácica interna, ¿qué venas le van a llegar? Las intercostales Las anteriores de la 1 a la 6. anteriores de la 1 a 6. Las intercostales anteriores de la 1 a la 6, porque es igualito, y literal igualito, nada más cambian un paso, ahorita se los voy a decir, que la parte anterior, ¿vale? Entonces, que la parte de irrigación, ¿vale? Entonces, las intercostales anteriores, venas intercostales anteriores de la 7 a la 10, drenan en la musculofrénica. La musculofrénica se junta con la vena epigástrica superior y nos forman la vena Torácica interna. Torácica interna. A la vena torácica interna le van a llegar la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6, intercostales anteriores. Ajá. De cada lado. Las de la izquierda van a llegar a la vena torácica interna, izquierda. Las del lado derecho, intercostales anteriores derechas, van a llegar a la vena torácica interna derecha, ¿vale? Es decir, igual de cada lado, ¿va? Y después, el único paso que cambia de la parte de la drenaje venoso de la parte anterior es este, que aquí la vena torácica interna no drena en la subclavia. Ya hace ratito alguien me lo dijo. ¿Dónde drena la vena torácica interna? Brachiocefálica. ¿En la brachiocefálica? En el tronco brachiocefálico, ¿vale? ¿Sí? Sí, doctor. Y ya. Eso es igualito, les digo, igualito, igualito, solo cambian ese paso. Ahora sí vamos a ver el que es diferente, que es en la cara posterior, porque aquí no hay aorta.
Entonces, vamos a ver cómo se fusiona, cómo se forma el drenaje venoso de la cara posterior, ¿vale? Entonces, primero, viene ascendiendo una vena que se le conoce como vena lumbar ascendente del lado derecho. Se une con la vena subcostal derecha. Estas dos al unirse nos forman esta vena que drena todo el tórax derecho de la cara posterior. ¿Cómo se llama? La vena Ácigos. Vena ácigos, ¿vale? A la vena ácigos, directamente, ahorita estamos hablando del lado derecho. A la vena ácigos, que es esta vena de color rojo, yo me gusta ocupar muchos colores en el curso para que se vea diferente, entonces, por eso está roja, ¿eh? Entonces, asciende, ¿no? Entonces, ¿cómo se forma la vena ácigos? Vena subcostal derecha, vena lumbar ascendente derecha, ¿vale? Así se forma la ácigos. Entonces, ya formada, asciende. ¿Se acuerdan por qué mediastino asciende la vena ácigos? Posterior. Por el mediastino posterior, también pregunté examen, cuando lleguemos a mediastino lo vamos a ver, pero asciende por el mediastino posterior. Entonces, a esta vena le está llegando el drenaje venoso de las venas intercostales posteriores derechas. ¿De cuál a cuál? De la 5 a la 11, ¿vale? Entonces, la quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima y undécima, intercostales posteriores derechas, drenan directamente en la ácigos. Ajá. ¿Sí? Sí. Después, ¿qué pasa con las primeras? La 2, 3 y 4 se unen en una sola vena grandota que se le llama vena intercostal superior derecha, ¿vale? Que es, ¿dónde la puse? Es esta de color morado, vena intercostal superior derecha. Es decir, la 2, la segunda intercostal posterior derecha, tercera, cuarta intercostal posterior derecha, forman una sola venita que se le llama vena intercostal superior derecha, y esta vena intercostal superior derecha drena ¿en dónde? Aquí sigue la flecha. Ácigos. Y finalmente, ¿qué es lo que pasa con la primera intercostal posterior derecha? La primera intercostal posterior derecha drena directamente en el tronco, ¿sí? Sí, doctor. Entonces terminamos drenaje del lado derecho. ¿Alguna pregunta? No, todo bien, doctor. Gracias. La Siguiente. dijo que Ajá. drenaba bueno, es que ahí se ve la vena cava superior, pero creo que había dicho que drenaba en el tronco, en el No. tronco, en la braquiocefálica, perdón. No. La que drena en la braquiocefálica solo es la primera intercostal posterior derecha. Esa drena directo en la braquiocefálica, porque no le es rentable o no le es cómodo descender hasta el ácidos, entonces dice, ok, me queda más cerquita drenar aquí en la braquiocefálica. Ajá. Pero en efecto, como tú me lo dijiste, la ácigos drena en la vena cava superior. Ujú. Aquí está su flechita. ¿Sí? Súper, gracias. Va. Siguiente. Entonces, ¿no hay alguna otra pregunta que tengan con el lado derecho? ¿Qué venas Vámonos. formaban la vena ácigos? La subcostal derecha y lumbar ascendente derecha. Gracias. Sí. Vámonos con la del lado izquierdo, ¿vale? Entonces tenemos lo mismo, pero del lado contrario. Tenemos la vena lumbar ascendente izquierda con la vena subcostal izquierda. Estas nos van a formar la vena hemiácigos. Hemi significa mitad, ¿no? Sí, Hasta doctor. donde yo me quedé con mis clases de etimologías en la prepa. Si ya cambió, pues perdónenme, pero me preocupo más por medicina que por las grecomanías, ¿no? Pero bueno, entonces, hemi de mitad, por eso se llama hemiácigos, porque si dan cuenta no es completa la ácigos del lado izquierdo, entonces se le denominó hemiácigos, la mitad de la ácigos, ¿no? Entonces, ¿cómo se forma la hemiácigos? Se forma de la unión de la subcostal izquierda con la lumbar ascendente izquierda. Asciende, igual por el mediastino posterior, pero del mediastino posterior del lado izquierdo, y a esta vena hemiácigos van a estar drenando la vena 11, 10 y 9 intercostal, bueno, aquí viene, dice hemiácigos, pero son intercostales posteriores izquierdas. Todas están del mismo color que es azulito, ¿vale? Entonces, todas estas que son intercostales posteriores izquierdas drenan en diferentes lados, pero aquí estamos viendo la 8, 9 y 11. 9, perdón, 10 y 11. Ajá. Entonces, 9, 10 y 11 drenan el hemiácigos accesorio. Ajá. Sí, doctor. Ok, entonces, Doctor, una vez que ya... Ajá. doctor dijo que 9, 10 y 11 drenan en Hemiácigos hemiácigos. accesoria, que es la rosa. ¿Historia? Ajá. Sí.
Aquí cuando vean el apunte, sigan la flechita, ¿vale? Ujú. Doctor, ¿la rosita no es solo la de miácigos? Sí. Ah, sí, perdón, la hemiácigos, sí, sí, sí. No es la Sí, sí, accesoria, gracias. ¿no? Sí, hemiácigos normal, ajá. Entonces, la 9, la 10 y la 11 drenan en la hemiácigos normal, ajá. Entonces, ¿cómo se forma la hemiácigos? Lumbar ascendente, perdón, la café lumbar ascendente izquierda, subcostal izquierda. Entonces, asciende, ajá, estas dos chocan y unen una sola, que es la hemiácigos, ¿no? Esta hemiácigos recibe la 9, la 10 y la 11, ajá. Y hasta allí nos habíamos quedado, ¿no? ¿Sí? ¿Queda claro esto? Doctor, la vena Sí. miácigo sube por el mediastino posterior. Sí, del lado izquierdo. Ok, gracias. Ujú. Siguiente. Entonces, ahora lo que va a pasar con esta hemiácigos es que, como es la mitad nada más, cruza la línea media. Es importante que sepan este nivel, que es a nivel de T9. ¿Y dónde va a drenar? ¿Dónde se ve que drena? ¿Dónde va la flecha? En la ácido. Ácigos. ¿Vale? Entonces, la vena hemiácigos normal, que drena la 9, 10 y 11, están drenando a nivel de T9 en la ácigos. Es decir, cruza la línea media y drena en la ácigos. Ajá. Ahora vámonos con la hemiácigos accesoria, ahora sí. Entonces la hemiácigos accesoria se va a estar formando por la unión de las 5, 6, 7, 8, ajá, que son venas intercostales posteriores izquierdas de la 4 a la 8, ajá. Entonces aquí se ven cómo drenan las flechitas. Entonces así se forma la hemiácigos accesoria. Esta no asciende, esta al contrario, esta desciende, ¿vale? Entonces desciende a nivel de T8, cruza la línea media y ¿dónde va a drenar? En la ácido. Alácigos. Ácido, ¿vale? Entonces, diferencia entre hemiácigos normal y hemiácigos accesoria es que la hemiácigos normal está en la parte baja o drena en la parte baja izquierda y la hemiácigos accesoria drena la parte alta izquierda, ¿vale? ¿Sí? Sí. Al final de cuentas, las dos van a terminar drenando en la ácigos y cruzan a diferente nivel. La hemiácigos accesoria cruza a nivel de T8 y la hemiácigos normal cruza a nivel de T9, ¿sí? Sí. ¿Se podría ¿Alguna? decir que la hemiácigos accesoria es como una continuación de la vena hemiácigos? No, la vena hemiácigos accesoria se forma en la parte alta del lado izquierdo por la 4, 5, 6, 7 y 8 intercostales posteriores izquierdas y esta, al momento de que va drenando las venas, se va formando, desciende, ajá, por el mediastino posterior a nivel de T8, cruza la línea media y drena en la ácigos. Ajá, Ok, sí, gracias. vale. Por si les preguntan, quién drena el lado izquierdo o quién drena el lado derecho? ¿Vale? Tengo ¿Dudas? una pregunta. Ajá. Entonces, ¿no se podría decir que la hemiácigos accesoria viene de la intercostal posterior izquierda número 4? No, porque la forman todas. Ajá. Conforme van drenando las venas, se va formando. De acuerdo, gracias. Listo. Entonces, vámonos con la parte alta, ya para acabar. ¿Qué va a pasar aquí en la parte alta? Algo similar que en la parte derecha, solo que aquí los números están movidos. La 2 y la 3 forman una sola vena, que es esta, que es la vena intercostal superior del lado izquierdo, y esta va a drenar, a diferencia de la derecha que drenaba en lásigos, a esta no le es rentable llegar hasta lásigos, entonces dice, me llego a la brachiocefálica izquierda. Igual, la del intercostal, la primera intercostal posterior derecha del lado izquierdo, va a drenar igual que la derecha en la brachiocefálica correspondiente. Ajá. Entonces, ambas drenan en las brachiocefálicas, ¿vale? Y ya terminamos la parte posterior. ¿Dudas que tengan? ¿Cómo dijo que se llamaba a donde drena 2 y 3? Se llama vena intercostal superior izquierda. ¿Sí? Sí, doctor. Sí. Va. Entonces, ya lo último que vamos a ver es esto. Quiero que me digan quiénes, cuáles y cuántas drenan la ácigos. ¿Cuáles son las afluentes de la ácigos? De las 5 a la 11. Ajá, pero dígame nombres completos. Hay varias. Intercostal, Las Ajá. intercostales intercostal posteriores posterior derecha de la 5 a la 11. a la 11. O esa es una parte de las afluentes. ¿Quién más llega a la ácigos?
La La hemiácigos y hemiácigos accesoria. Hemiácigos accesoria. Hemiácigos y hemiácigos accesoria. ¿Quién más llega a la ácigos? La subcostal y la lumbar Vena ascendente. intercostal superior lumbar derecha. ascendente derecha. Subcostal derecha y vena lumbar ascendente derecha. Y por ahí me dijeron también la intercostal superior derecha. Ajá. Todas estas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, son afluentes de la ácigos. Entonces la ácigos va a recibir la sangre de casi todo el tórax, pero no directamente. La ácigos sí recibe toda la sangre del tórax al final de cuentas, casi el 90%, pero de diferente forma. De la parte alta del lado izquierdo, a través de la hemiácigos accesoria. De la parte baja del lado izquierdo, a través de la hemiácigos normal. De la parte derecha, pues a través de sus venas intercostales posteriores, ¿vale? Derechas. Y lo último, para mencionar, y cabe recalcar esto, es que va ascendiendo, ya me dijeron que por el mediastino posterior, ¿no? A nivel más o menos de lo que viene siendo T4, donde los bronquios se bifurcan en bronquios principales, más bien la tráquea se bifurca en bronquios principales, la vena hemiácigos asciende por la parte posterior del bronquio y lo cabalga hacia la parte anterior del bronquio. Ajá. Es decir, lo monta como si fuera un caballo, como si fuera un aro, ¿no? Un aro de esos de escala, ¿no? Imagínense que alguien de aquí abajo, un changuito, la avienta a la cuerda y esta viaja y se enrolla en el bronquio. Eso es cabalgar, ¿no? Que pase de posterior a anterior y pase por encima, ¿vale? Por si les preguntan, ¿cuál es la relación del bronquio principal derecho? Ustedes digan, ¿qué es? Local cabalga. Cabalga Ácigos, ¿vale? ácidos. Exacto. Ya esa relación superior del bronquio principal, la ácigos porque lo cabalga, ¿no? ¿Quién cabalga al bronquio principal derecho? La ácigos, ¿no? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, ¿Y dónde finalmente termina de drenar la ácigos? la cava Vena cava superior. 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 Vena cava superior. Excelente. Con esto terminamos la clase del día de hoy. ¿Alguna Doctor, pregunta? una pregunta. Ajá. ¿Eso es a lo que usted llamaba que era el arco de los ácigos o me estoy confundiendo? Ay, ¿o es A lo- diferente? Ajá, o sea, sí, cuando están drenando los callados de la ácigos, es cuando drenan cuando lo cabalga para drenar en su vena correspondiente. Ajá. Ah, de acuerdo.